Muy bien. Ya van apareciendo ahí las preguntitas, las respuestas. Vale. ¿Todo el mundo ha contestado ya? No. Juan, no. Vale, porque veo poquitas cositas todavía puestas. Marta y Guillermo también podéis escribir algo si queréis. Yo voy más lento por lo que veo. Mi internet está inestable y ahora cuando me ha llegado... Vale. Bueno, pues yo creo que ya hay bastantes. Voy a compartir ya la pantalla mientras vais haciendo las últimas aportaciones para que las veamos. Y bueno, hay personas que sí han especificado que era negativo o positivo, pero pues nada, nos encontramos salir al campo, que intuimos que es algo que afecta positivamente a la salud, a no ser que tengas una central nuclear al lado del sitio donde vas a pasear o un río muy contaminado y lleno de tóxicos. La pandemia, que bueno, también aquí hay cosas que a veces pueden afectar positivo o negativamente, ¿no? O las dos cosas a la vez, ¿no? Aquí no sabemos muy bien la pandemia, entendemos que igual negativamente a la salud, ¿no? Y tratándose también de una crisis sanitaria. Tener dos niños, como esto supongo, ¿no? Que también habrá influido, pues, sobrecarga de trabajo, pero a lo mejor también ha generado estabilidad emocional, No, psicológicamente. eso lo he puesto yo, era positivamente. Positivo, muy bien. Era positivo, era positivo. Claro, tener dos niños, además, si son esperados y queridos, ¿no? Pues puede ser una fuente de felicidad y de bienestar. Información esencial, ¿no? Recibir información. Entendemos que esto es algo que influye positivamente en la salud. No se especifica información de qué. Así que cada una que haga sus elucubraciones. La edad, y sí se especifica que a peor, ¿no? Que la edad sí que influye negativamente, también cómo vivimos la edad, ¿no? O sea, que la edad hay un deterioro físico, pero a lo mejor también psicológicamente, o cómo está concebida socialmente la edad, la vejez, ¿no? Que tampoco es que tenga un buen estatus. El no tener estrés, que esto supongo que vendrá motivado por algo, a lo mejor porque has dejado de trabajar, porque estás de excedencia, porque, bueno, hay varios condicionantes, porque de pronto tienes una pareja corresponsable o una casa, un proyecto comunitario donde se reparten las tareas y no tienes estrés. A negativo, el estrés laboral, ¿no? Que vemos como el estrés se repite, ¿no? En estas sociedades, bueno, en este capitalismo tardío, el estrés es uno de los condicionantes que más deterioran a la salud, ¿no? Y el estrés puede venir motivado por muchas causas. Tener una casa, ¿no? Una casa bonita, estar a gusto, ¿no? Que es un derecho básico, ¿no? A veces hay derechos básicos, en general la salud es un derecho, pero hay muchos condicionantes. Y como negativo, la falta de participación, ¿no? Que puede ser por falta de espacios para participar, por falta de espacios accesibles para participar, ¿no? O sea, hay muchas barreras para la participación y muchas veces también relacionadas con el género. Pues nada, con esta breve presentación vamos a dar paso a Marta para que nos haga una introducción sobre la salud desde un concepto, desde una visión más integral. Bueno, pues muchísimas gracias, Soraya, con este aperitivo, ¿no? Hemos visto algunos condicionantes. Vamos a hablar toda la sesión de hoy de los condicionantes de la salud, ¿no? Que pueden ser condicionantes negativos, factores que influyen de manera negativa en nuestra salud, o condicionantes positivos, que es lo que llamamos atenuantes, ¿no? Voy a compartir mi... A ver si encuentro... Un momentito. A ver si encuentro mi... Ay, no.
la pantalla, ¿vale? Quiero compartir la presentación. Está aquí igual. Si quieres te la comparto yo, Marta. Es que entonces no la puedo mover yo, ¿no? Es que no sé dónde está mi presentación. La tengo aquí. O sea, a ver. ¿La tienes descargada? La tengo aquí en el escritorio. Espera un segundito, ¿eh? Si es que no, normalmente lo comparto fácil. Stop. Ah, ¿la estáis viendo? Te estamos viendo todo el escritorio, así que más te vale. Stop share, voy a pararlo. Esto, luego editáis los vídeos que estamos grabando a la hora de subirla a internet. Porque, a ver. Yo si quieres te comparto lo que tengo online y te la voy pasando. Ah, ya está, ya está. Es que lo que pasa es que no la tenía visible en mi... Ahí está. Es que estabas compartiendo el escritorio, no el navegador. Claro, no la tenía eso. Vale. Bueno, pues la presentación va a ser una exposición, pues como los 2 días anteriores, de unos 45 minutos, 1 hora. El tema de hoy es nuestra salud. ¿Por qué hablamos de la salud? Pues porque nos parece que es algo importantísimo. Si hablamos, claro, este curso es como de ecofeminismos, ¿no? Y cómo aplicar el ecofeminismo en nuestras organizaciones, o en nuestras vidas, o en nuestros proyectos, o en las políticas. Entonces pensamos que el ecofeminismo, como hemos visto a lo largo del curso, se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida y creemos que la salud es central, ¿no? Porque para poder hablar de justicia, de igualdad, de cambio, de cualquier cosa, tenemos que mirar y pensar en las personas. Las personas somos todas tenemos salud, todas tenemos cuerpo y tenemos que atender a la salud, que como hemos visto en los 2 últimos años, es algo en lo que muchas veces no pensamos y es fundamental para estar bien, es fundamental para tener igualdad, para tener justicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque que proponemos de la salud? El enfoque que traemos aquí es el de la salud integral, ¿no? Que Itziar te llamas, ¿no? Creo que has dicho. También tenéis un curso de salud integral, o sea, sí, que vais a hacer un curso de feminismos, ¿no? En el que vais a hablar de la salud integral. La salud integral le metemos un enfoque biopsicosocial de la salud, que es un término que acuña, bueno, no sé si lo acuña, pero nosotras lo conocemos gracias a Carme Valls, que ella es una médica endocrina catalana, que tenéis en la bibliografía y de la que vamos a hablar en este curso, en esta sesión de hoy, porque ella habla de esto de los condicionantes y ella pone mucho el acento en los condicionantes de género y los condicionantes medioambientales, ¿no? Entonces, es un esquema que a nosotras nos ha interesado mucho en los últimos años y con el que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué incluye? O sea, ¿de dónde parte este enfoque biopsicosocial de la salud, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque es un palabra un poco así raro. Bueno, pues es mirar la salud como calidad de vida. Para llegar a una definición así, que la salud sea interpretada como la calidad de vida, lo que hacemos es alejarnos del concepto tradicional de salud. Siempre o tradicionalmente se ha definido la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Si tú no tienes ninguna enfermedad físicamente, entonces tienes salud. Pero esta definición, que incluso la Organización Mundial de la Salud la ha utilizado mucho hasta los años 70, ¿no? Fue en 1977 cuando desarrolló una campaña que se llamaba Salud para Todos en el año 2000, cuando por primera vez veía la salud como que no se trataba de vivir más, sino de vivir mejor. Y definía la salud como un estado en el que hay 5 influencias claves, ¿no? Los factores biológicos, los estilos de vida, el medio ambiente físico, el entorno social y el acceso a la asistencia sanitaria de calidad, ¿no? Entonces, la OMS decía, bueno, es que la salud es algo en lo que está influido de esto, ¿no? Y era un concepto de salud que tenía que ver con esa calidad de vida y que tenía que ver también con 2 conceptos. Uno era el de la libertad, elegir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Era importante también tener un grado aceptable de autonomía en tu vida y también tenía que ver con la justicia, ¿no? Con paliar las desigualdades entre países, entre regiones, entre sexos, entre clases, ¿no? Porque la salud, veremos, tiene mucho que ver con las desigualdades, o más bien la ausencia de salud tiene mucho que ver con las desigualdades, ¿no? Entonces, si miramos así la salud, podremos decir que para conseguir salud de las personas tendremos que romper o frenar esas desigualdades, ¿no? O erradicar esas desigualdades más bien. Entonces, el debate sobre la salud venía por los trasplantes de órganos, por la valoración de acceder bien a los sistemas sanitarios y, insisto, no se trataba solo de vivir más, sino de cómo tenía que ser esa vida, ¿no? Carme Valls dice que estas buenas intenciones de la OMS pues se truncaron
por la pobreza, ¿no? Que ha habido un abismo entre países desarrollados y los que no lo son, ¿no? Entonces, los denominados países emergentes han hipotecado su desarrollo con la progresiva destrucción del medio ambiente, ¿no? Y aquí incluye el medio ambiente físico, ¿no? Como ese factor. Y el incremento de enfermedades como el cáncer y enfermedades autoinmunes, de lo que hablaremos, ¿no? Entonces, esta intención de la OMS de hay que paliar las desigualdades, hay que acercarnos a la calidad de vida, es un poco difícil de conseguir en un mundo con tantas desigualdades y con tanta polarización como la de que hemos hablado estos días, ¿no? A partir de aquí vamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué factores influyen en la salud humana? En la presentación que hemos hecho, fijaos que no somos muchas en este curso, somos 6 personas, pero en el pantallazo que has puesto, Soraya, con las ideas que hemos dicho todas, pues han salido muchos de todos estos condicionantes, ¿no? En nuestra salud influyen condicionantes económicos. Podemos tener dinero o no, podemos tener estrés laboral o no, influyen condicionantes sociales. Si estoy integrado, si participo, ¿no? Salía en el esquema que habéis dicho la participación. Si tengo amigas, si no lo tengo, ¿no? Medioambientales. Estoy respirando aire limpio, estoy comiendo una fruta contaminada, estoy bebiendo agua que tiene pesticidas, ¿no? Influyen también pues, condicionantes físicos o biológicos, ¿no? Si yo nazco con una espalda que tiene que tiene escoliosis, pues a lo mejor voy a tener una salud diferente que si la tengo bien, ¿no? Por ejemplo, culturales, y ahí habría que hacer hincapié y pararnos en el género, como veremos luego, porque no es lo mismo, a lo mejor en una sociedad en la que te permiten hacer una cosa, no te la permiten, en la que tienes una carga de trabajo excesiva o no, según si nazcas de un sexo u otro, eso es cultural también. Entonces, pues eso afecta a nuestra salud, ¿no? Y psicológicos, ¿no? Si yo tengo tendencia psicológica pues a alguna enfermedad, pues eso también influye en nuestra salud, ¿no? Entonces, vemos que influyen en nuestra salud. Las Carnavals y las médicas que hablan desde este enfoque insisten en que son condicionantes, ¿no? O sea, afectan a nuestra salud, pero no son determinantes. Y esto es muy importante porque si pensamos en que queremos mejorar la salud de las personas, tendremos que saber que no es algo que no nacemos con una salud y que no es un castigo divino o una bendición tener una salud u otra. Es consecuencia de que tenemos un físico, de que tenemos un contexto cultural, un contexto político, un contexto económico, un contexto relacional y que podemos influir en ello, ¿no? Luego abriremos el debate de si es algo que tengamos que influir en ello, si es solo una cosa nuestra, individual, está en nuestras manos cambiarlo, o también como colectivo, como Estado, como nación, podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la salud desde un enfoque integral? Pues la salud es el resultado, es algo complejo y es el resultado de todos esos condicionantes. Y la salud es mucho más de la salud física, ¿no? Per se, sino que la salud es como el diálogo y la interacción de 4 tipos de salud, ¿no? Por un lado está la salud física, y en ella pues incluiríamos el dolor o la ausencia de dolor, la movilidad, la calidad del sueño, la capacidad de cuidar el propio cuerpo, de asearnos, de alimentarnos, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y no solo la presencia o no de dolor, sino mucho más que eso, ¿no? La salud influye si nos podemos lavar, si nos podemos mover, si nos podemos alimentar, si tenemos capacidad de cuidarnos, ¿no? Si dormimos bien. Eso es todo lo que tiene que ver con el físico. En este enfoque integral también está la salud social, ¿no? La capacidad de relacionarnos, de comunicarnos, de tener relaciones sexuales placenteras, de implicarnos activamente en nuestro entorno, en nuestras actividades sociales, en nuestro ocio. La salud integral también está compuesta por la salud psicológica, ¿no? Tener o no estados de ansiedad, tener o no depresión, aceptar la enfermedad que podamos estar teniendo, tener bienestar emocional, todo eso también es salud, ¿no? Y por último, la salud laboral, ¿no? Una sensación de bienestar en el trabajo o de estrés. Fijaos que lo habéis dicho mucho, ¿no? Habéis dicho cómo los condicionantes laborales han salido mucho, ¿no? La posibilidad de realizar un trabajo que nos satisfaga, que esté remunerado, que nos permita llegar a fin de mes, que nos permita conciliar las tareas y los trabajos domésticos. Todo esto también entra dentro de la salud laboral, ¿no? Entonces, en todo este amalgama de, bien, la salud es algo complejo, la salud está compuesta por se ve afectada por diferentes condicionantes, el resultado de la salud es una salud, ¿no?, de diferentes naturalezas. ¿Qué pinta el género, no? O sea, ¿influye ser mujer, ser hombre, ser persona intersexual? ¿Influye de alguna forma o no? Bueno, pues la respuesta es bastante evidente. Ya que estamos en un grupo de ecofeminismo, pues tendremos que decir que efectivamente influye y mucho, ¿no? Para incluir la equidad de género en las políticas sanitarias, ¿no?,
pues hay que reconocer que existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de, enfermar, de tener ciertas enfermedades, de manifestar los síntomas, a la hora de identificar el origen del dolor, ¿no? También a la hora de metabolizar los fármacos, ¿no? Luego hablaremos del COVID, pero incluso también pues, a la hora de... Han salido ahora noticias, ¿no? De que parece que las vacunas no afectan igual a hombres y a mujeres. Bueno, pues estos son condicionantes físicos. A las personas sí tenemos, en cuanto a las enfermedades y a los medicamentos, diferencias fisiológicas, ¿no? Y fijaos que estamos hablando de hombres y mujeres, que es a lo que ha llegado un poco la medicina feminista, ¿no? A decir, es que los cuerpos son diferentes, así, más o menos en conjunto, que haya mucha diversidad. Pero ni siquiera estamos hablando de personas intersex o de personas donde no esté tan claro, ¿no? Entonces, si incluyéramos eso, probablemente veríamos que hay mucha más diversidad, que hay más complejidad y que hay muchísimas cosas que se nos están escapando, ¿no? Pero partimos de ahí, ¿no? De lo que conocemos un poco, de lo que a donde se ha llegado, ¿no? Entonces, los condicionantes físicos influyen del sexo, ¿no? Pero también los sociales y los culturales, ¿no? Por un lado, podemos hablar de los roles de género o de los hábitos, de los mandatos de género en una sociedad. Y voy a poner dos ejemplos. Desde la medicina feminista, pues se habla de que los hombres, los varones, pues tienen unos hábitos, unos estilos de vida condicionados por este modelo de masculinidad que suelen ser pues más agresivos para su salud en algunos casos, ¿no? Pues por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaco, la conducción más rápida, ¿no? Todo eso hace que haya más mortalidad a lo mejor en hombres de mediana edad. Y sin embargo, otro ejemplo, las mujeres no tienen esa, por lo general, por lo que se ha visto, y esto siempre hablamos de generalidades, ¿no? Y de no tienen esas, o no han tenido hasta ahora, ¿no? Ahora ya nos vamos equiparando en muchas cosas, pero no han tenido hasta ahora estos hábitos, estos comportamientos, y en cambio sí se ha visto como más prevalencia de algunas enfermedades que no provocan la muerte prematura, pero sí provocan el empeoramiento de la calidad de vida, ¿no? O enfermedades crónicas. Y estas enfermedades o estas patologías o este deterioro de la salud tienen más que ver con a lo mejor su rol de género, ¿no? Su rol de cuidados. Y ahora explicaremos por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la salud? La salud, y habría que preguntarse, la investigación, la atención médica, las soluciones, la farmacología, ¿tienen en cuenta estas diferencias de sexo y género? Pues la respuesta es no, ¿no? En nuestra sociedad la salud es androcéntrica. ¿Os acordáis el primer día? Hablamos qué era el androcentrismo, es poner al hombre, al varón, como centro, ¿no? Contemplarlo como si fuera la norma, ¿no? Entonces, la medicina pues se centra en el cuerpo de un varón y lo otro pues queda al margen. Para explicar un poco mejor el androcentrismo, os voy a poner un vídeo de 6 minutos, 6 minutos creo, sí, porque voy viendo tiempo, que se explica muy bien. Es un vídeo que se hizo hace ya unos meses en la pandemia, o sea que hay algunas cosas que están un poco, que no están ultra actualizadas. A ver, esto lo quiero quitar. Y es un reportaje de Televisión Española de un programa que se llama Objetivo de Igualdad. A ver. ¿Realmente tienen en cuenta el sexo de los pacientes? La medicina, como muchas otras ciencias, es androcéntrica. O sea, se ha centrado en el hombre para estudiar la salud de las personas. Creían que el hombre era el centro del universo y que cualquier cosa que estudiaran para el hombre serviría para la mujer. ¿Qué pasa si las ciencias de la salud dejan a un lado a las mujeres? No está funcionando bien, porque no está respondiendo a las mujeres como debería estar respondiendo a las mujeres, como responde a los hombres. Marta, no se oye muy bien. Creo que tienes que subir el volumen. Peleen con su médico o con su médica. No, es que no me estás tratando. ¿No se oye? Se oye muy bajito. A ver, voy a quitar los cascos a ver si... Es que hay una opción cuando compartes la pantalla que te Sí. dice que le tienes que clicar a un dispositivo para que se use el sonido de dentro del vídeo. A ver, un segundo, a ver si así funciona y si no miro lo que dices, ¿vale? No se trata de victimismo, son datos. ¿Conseguiremos que las ¿Mejor? ciencias médicas nos traten No. a todas y todos por igual? ¿No es mejor? A ver, es que yo, a ver, sí, ponlo. Se escucha pero muy flojo. Entonces, ¿qué hago? ¿Quito el compartir pantalla y lo vuelvo a poner? A ver si... Sí, y al darle a compartir suele aparecer una esquinita que te pone algo del sonido. Vale, un segundito, perdón, ¿eh? Que sé que está en el vídeo Share descargado. sound, ¿no? Vale, sí, perfecto.
Gracias, Soraya. Los ecos de género están en la atención, en un menor esfuerzo diagnóstico, en un menor esfuerzo terapéutico a la hora de tratar a las mujeres, investigación en todos los campos. ¿Se oye mejor? Sí, sí. Ah, vale, es que yo lo oigo peor, pero perfecto. Pues digamos, en todas las vertientes del ámbito de salud. Entonces lo pongo un poquito. Los efectos secundarios de las vacunas del coronavirus han planteado preguntas sobre la investigación y la medicina. ¿Realmente tienen en cuenta el sexo de los pacientes? La medicina, como muchas otras ciencias, es androcéntrica. O sea, se ha centrado en el hombre para estudiar la salud de las personas. Creían que el hombre era el centro del universo y que cualquier cosa que estudiaran para el hombre serviría para la mujer. ¿Qué pasa si las ciencias de la salud dejan a un lado a las mujeres? No está funcionando bien, porque no está respondiendo a las mujeres como debería de estar respondiendo a las mujeres, como responde a los hombres, ¿no? Lo que hace falta es cambiar el sistema. No solo que las mujeres peleen con su médico o con su médica, no, es que no me estás tratando bien. No se trata de victimismo, son datos. ¿Conseguiremos que las ciencias médicas nos traten a todas y todos por igual? Los ecos de género están en la atención, en un menor esfuerzo diagnóstico, en un menor esfuerzo terapéutico a la hora de tratar a las mujeres, investigación en todos los campos, digamos, en todas las vertientes del ámbito de salud. La investigación con fármacos preclínica, antes de entrar en el mercado, se hace con ratas macho en un 75% de casos. Eso crea problemas graves a la hora de hacer tratamientos, porque hay tratamientos que solo han sido investigados en hombres o en ratas macho y no se han investigado en mujeres. Y eso es un problema grave a la hora de tratar. El problema es la efectividad, los efectos secundarios, que se tienen que estudiar en hombres, pero también en mujeres, porque puede tener reacciones cruzadas con las hormonas. Si no se estudia, cuando los fármacos ya se comercializan, puede que se vean los efectos secundarios a posteriori de la comercialización ya en la población consumidora. Y ha habido errores garrafales, ¿no? ¿Para qué te voy a hablar del tema de la talidomida, ¿no? Bueno, utilizar algún fármaco para las náuseas, pues qué mejor para las mujeres embarazadas, ¿no? Pues... Un caso paradigmático es el de la Viagra femenina. El ensayo que había hecho la empresa farmacéutica para comprobar si había efectos secundarios del ADI con el alcohol, estaba muy bien que la empresa farmacéutica hubiera hecho ese ensayo. Lo que no se entendía es que se hubiera estudiado en 27 sujetos, donde 25 eran hombres y 2 mujeres. Para un fármaco que solo se van a tomar las mujeres, no tiene sentido que se utilicen en el estudio más hombres que mujeres. Eso es mala ciencia. La queja de la mujer suele ser peor atendida, menos y peor atendida que la queja del hombre. Y por tanto se nos tiene menos en cuenta. Es algo típico el ver mujeres que acuden una y otra vez buscando una respuesta a su centro de salud, una respuesta que no consiguen, por eso vuelven. Son las hiperfrecuentadoras, son tildadas de mujeres que parece que no tienen otra cosa que hacer que acudir al centro porque están aburridas o porque tienen un problema mental. Seguramente hay mujeres que tienen enfermedades psiquiátricas, pero no todas las que se atribuyen para tratarlas con psicofármacos habitualmente. Y es muy fácil que un 20% de mujeres salgan de las consultas médicas ya con sedantes y antidepresivos, antes de haber intentado un solo diagnóstico. Un estudio hecho en la Universidad de Copenhague demostró que en las mujeres, en 700 enfermedades, había un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres. Y solamente en la osteoporosis el retraso diagnóstico era mayor en hombres que en mujeres porque se asocia a un problema de la menopausia.
No hay trabajos de investigación en la COVID que diferencie mujeres y hombres. O sea, son pacientes, no se sabe de qué sexo son. De los ensayos clínicos en marcha, solo el 4% tiene en cuenta que hay sexo, pero no está clara la discusión. Ha desaparecido toda la información sobre con qué signos y síntomas se manifiesta la COVID en mujeres y hombres. Y nosotros necesitamos saber cuáles son esos signos y síntomas precisamente para ver si se detecta igualmente la enfermedad en hombres que en mujeres. En la COVID sí que se sabe que la mujer se ha contagiado en más partes del cuerpo y que el síndrome post-COVID es más prevalente entre mujeres que tienen más fatiga, con dolorimiento también general, como si fuera fibromialgia. O sea, el COVID persistente está siendo de predominio en mujeres. Los análisis, evidentemente, al hacerlos desagregados por sexo, son un poco más complicados y, desde luego, a la hora de redactar los informes también se complica un poquito, pero es que es así, es que somos diferentes y, por tanto, no se puede decir hay síntomas, sí, hay síntomas, sí o no. ¿Qué síntomas? ¿Cómo se expresa la enfermedad en unos y en otras? Que no nos pase otra vez con el tema del infarto, ¿no? Si hay una mujer que tiene una diarrea, no se sepa que es un síntoma que puede estar relacionado con la enfermedad, con COVID, ¿no? Con las mujeres, en general, nunca se tiene en cuenta cuál es su situación familiar. ¿Tienes problemas de insomnio, por decir algo? Pues toma una pastillita y duerme, sin preguntarte qué es lo que pasa, por qué tienes problemas de insomnio. ¿Tienes estrés porque tienes 8 horas de trabajo remunerado y otras 8 de trabajo no remunerado en casa, cuidando personas que están enfermas o cuidando criaturas? Todo eso hay que conocerlo a la hora de tratar la salud, porque la salud es algo mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Marta, no se te oye porque te hemos quitado el audio para que no hiciera eco. Te lo tienes que activar. No se te oye. A ver, te he dado para... Ahora. Perfecto. Vaya baile de pantallas. ¿Se me oye bien a mí ahora? Sí. Vale. Bueno, pues entonces este vídeo quería que explica fenomenal, ¿no?, en qué consiste el androcentrismo, ¿no? En la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades, ¿no? Cuando Carme Abas decía que el 20% de las mujeres salen con psicofármacos de la consulta, nos podemos preguntar ya, ¿pero qué otros padecimientos podemos tener, ¿no? Y ella, bueno, pues los estudios dicen que hay muchas mujeres con anemia, ¿no? Un dato que tenemos es el de África y el sudeste asiático, es que el 50% de las mujeres en edad reproductiva, sí, el 50% y 2/3 partes de las mujeres embarazadas tienen anemia, ¿no? Anemia clínica. Pero ¿qué pasa? Que el diagnóstico de la anemia se hace con un análisis de sangre. Y no se está haciendo ese análisis, ¿no? Y no solo en África y en el sudeste asiático, sino también en Occidente es común que a lo mejor vaya una mujer con fatiga, con cansancio, con malestar general al médico y sea por una cuestión de anemia, ¿no? Porque ese es el síntoma de la anemia. Pero lo que pasa es que no se va al diagnóstico, ¿no? Como decía Carnavals, no se dice, venga, pues voy a hacerte un análisis de sangre para descartar cosas o para ir a verlo. Entonces lo que salen muchas veces es, bueno, a lo mejor es que tienes depresión, a lo mejor es que estás cansada y se medicaliza, ¿no? Entonces, bueno, también otra de las médicas ha hablado del infarto, ¿no? El infarto del corazón tradicionalmente es un ejemplo como paradigmático, ¿no? El infarto del corazón siempre se ha visto como que los síntomas eran el dolor del brazo derecho, ¿no? Y una presión en el pecho. Y luego muchas mujeres empezaron a tener, se empezó a ver que las mujeres se morían, no se diagnosticaban a tiempo los infartos de las mujeres, porque tienen otros síntomas, ¿no? También con más cansancio, más, no lo sé exactamente, pero algo diferente a los del hombre, ¿no? El androcentrismo también es ocultar los factores de las enfermedades, ¿no? Como ya he dicho, o la medicalización del grupo de las mujeres, ¿no? Por medicalización no nos estamos refiriendo a dar medicinas cuando son necesarias, ¿no? A aplicar un tratamiento farmacológico cuando se necesita, sino a aplicar medicamentos e intervenciones médicas innecesarias o excesivas, ¿no?
que ocurre, como ya he dicho, como han dicho, con los ansiolíticos antidepresivos, pero con muchas más cosas, ¿no? Muchas veces, pues para la menopausia, pues se aplicaban como medicamentos que ahora ya no se hacen, ¿no? Porque se ven innecesarios, que no atenúan o que tienen más riesgos que beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone el feminismo, la medicina feminista ante este androcentrismo? Pues la ciencia de la morbilidad diferencial, ¿no? Es una palabra así. El conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que merecen una atención específica hacia las mujeres, sea porque solo ellas pueden presentar dichos problemas o porque sean más frecuentes, ¿no? Esto es lo que propone la Red CAPS, que es una red de mujeres profesionales de la salud, Cataluña, y tiene varias propuestas, ¿no? Súper simplificadas, porque esto es como un nuevo mundo que a quien le interese que vaya a la bibliografía que le damos, a los enlaces de la presentación, pero así como 3 puntos resaltados. Proponen diagnosticar diferencialmente las enfermedades y el malestar de las mujeres, proponen formación bajo este enfoque biopsicosocial, ¿no? Y sensible al género, y proponen la atención primaria con derecho a las mujeres a participar, ¿no? Fijaos qué importante es la participación, que lo habéis dicho en la ronda de presentaciones, pues aquí también la medicina también se puede participar de ahí, porque también se puede, cuando se participa se expresa qué es lo que le pasa a una, ¿no? Y se expresa también qué soluciones se pueden dar, ¿no? Vale, entonces, esto sería por un lado la clave de género, ¿no? Porque estamos en este curso de ecofeminismo y si os acordáis de la primera sesión decíamos que el ecofeminismo mira la realidad e intenta cambiarla en 3 claves, ¿no? Una es la equidad de género, que ya la hemos visto en cuanto a la salud, otra es la sostenibilidad ambiental y otra es como la justicia social, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver el impacto ambiental con la salud? Bueno, pues parece un poco de perogrullo la pregunta, ¿no? Evidentemente, si pensamos en un ambiente contaminado, en una ciudad como Madrid, donde vivo yo, que hay muchísimo tráfico, que hay muchísima contaminación, pues una persona, es que no hace falta, le podríamos preguntar a una niña, ¿no? ¿Tú crees que eso influye en nuestra salud? Pues probablemente te dirá que sí, ¿no? Pero hay que insistirlo mucho porque, aunque hay evidencia científica, aunque sea una respuesta que es medio lógica, todavía no se tiene en consideración, ¿no? Y si hablamos de calidad del aire, podemos poner cifras que asustan. Por ejemplo, la ONU este mes ha hecho declaraciones y ha dicho que al año hay 6,5 millones de personas que se mueren a causa de la contaminación atmosférica, ¿no? 9 de cada 10 personas respiramos aire que no cumple los estándares de salud, los estándares idóneos, ¿no? 9 de cada 10 personas. Y AEMA, que es la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, en sus informes que hacen anuales, los últimos datos que yo he encontrado son los de 2018, estipulan unas 30.000 muertes anuales en España, ¿no? En el Estado español, por la calidad del aire, solo por la calidad del aire. De estas 30.000 muertes, unas 16.000 muertes son prematuras, es decir, gente que no se iba a morir, o sea, que se muere antes de tiempo, ¿no? Entonces, estas cifras que son demoledoras, estas evidencias que ya son científicas, pues luego tenemos a personas políticas que no es que ya no hagan algo, que digan, uy, me lo voy a tomar en serio o algo, sino que a lo mejor se pueden reír, ¿no? En la Comunidad de Madrid, pues la presidenta hace unos meses, Isabel Díaz Ayuso, pues dijo, a ver, que a nadie le gusta la contaminación, pero nadie se muere de eso, ¿no? O sea, que una responsable política diga esto dice mucho, podría ser anecdótico, pero no, dice mucho del interés que tienen estos factores en las personas que tienen poder para cambiar las cosas, ¿no? Porque ni siquiera porque el problema existe desde hace mucho y no hace falta decir estas cosas, hay políticos, muchos, todos, que no, a lo mejor no dicen esto, pero realmente no se lo están tomando en serio y no están tomando medidas para solucionarlo, ¿no? Y a la vista está. Entonces, bueno, el impacto ambiental, la OMS también habla de que el 24% de la morbilidad, es decir, del número de personas que enferman en un lugar y en un tiempo determinado, y el 23% de la mortalidad son atribuibles al impacto ambiental, ¿no? No solo a calidad del aire, ahí en el impacto ambiental se hablan de varios factores. Los tradicionales son, por ejemplo, la pobreza, ¿no? El acceso a agua potable. El agua contaminada y no potable causa todavía muchas enfermedades y muertes, ¿no? A nivel mundial. O otros factores más modernos, ¿no? Los que están asociados a lo que las ecofeministas llamaban el mal desarrollo. El cambio climático, la deforestación, la contaminación química o la calidad del aire que decía, ¿no? Entonces, bueno, para profundizar, para hablar un poquito de la contaminación ambiental y de cómo hemos llegado a saber que la contaminación ambiental influye en la salud de las personas, a mí nos gustaría, siempre nos gusta hablar un poco de las pioneras, ¿no? Del movimiento ambientalista. Hay mucha gente y muchos estudiosos que han contribuido a que hoy en día tengamos la conciencia social que tenemos y que hoy en día tengamos las evidencias científicas que tenemos, ¿no? Pero pocas veces se reconoce a las mujeres
que han estado en esto, ¿no? y que han sido referentes, impulsoras y precursoras. Entonces, bueno, como estamos en un curso de ecofeminismo, pues nos parece imprescindible visibilizar pues a estas mujeres, estas científicas, ¿no? Una de ellas es Rachel Carson, que nació en 1907 y murió en el 64. Ella fue una bióloga y divulgadora, autora de Primavera Silenciosa, ¿no? Que es una obra del 62. Ella observó y estudió el impacto de los pesticidas, en concreto el DDT. El DDT es un insecticida, un pesticida que se vierte se vertía, ya no, ahora está prohibido, de manera masiva sobre los cultivos para erradicar las plagas, ¿no? Para matar a los insectos malos, ¿no? Y lo que pasa es que Rachel Carson decía, con estos insecticidas no solo se están matando a los insectos malos, sino también se están matando a los insectos buenos y cada vez hay menos aves, y entonces llegaremos a un momento en el que la primavera será silenciosa, ¿no? Entonces ella empezó a estudiar y a evidenciar cómo algo que un compuesto químico que el ser humano utilizaba para un proceso de alimentación, pues tenía efectos directos en la vida silvestre, ¿no? Ella definió el DDT como el elixir de la muerte, ¿no? En esa época el DDT pues tenía muy buena fama porque era lo que estaba ayudando a los cultivos a no tener plagas, a erradicarlas, a que fueran más productivas, a que tuvieran más beneficios económicos. Y ella vio que provocaba muchos perjuicios, y ella afirmaba que por primera vez en la historia del mundo todo ser humano estamos en contacto con productos químicos peligrosos, desde el que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y son muchísimos los productos químicos. Del DDT se sabe, se estudió luego su toxicidad y se prohibió, pero el problema es que hay infinidad, miles de productos químicos con los que interaccionamos a diario de los que no sabemos su toxicidad y que están perfectamente permitidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de Rachel Carson? Pues que observó que los pesticidas estudiados tenían muchos componentes cancerígenos, y esto fue la simiente para muchos estudios posteriores, ¿no? Ella vio cómo influía en especies florales, silvestres y animales. Pero esto luego se estudió y la ciencia pues evolucionó y se generó como la conciencia ambientalista, que es esta es la idea principal, ¿no? Cómo nuestro modo de vida, como elementos químicos, como elementos artificiales o nuestro impacto puede tener un efecto en el medio ambiente, en los animales, en las plantas, pero también en nuestra salud, ¿no? Y bueno, recalcar que hoy en día tenemos mucha información sobre cómo hay sustancias tóxicas que perjudican nuestra salud en los alimentos, en los productos con los que estamos en contacto, en la contaminación del aire, en la contaminación del agua, en los residuos tóxicos, y que tendremos información suficiente para tomar muchas medidas, ¿no? Otra cosa es que se haga o no se haga. Otra de las pioneras es Theo Colborn, cuya obra más paradigmática es Nuestro futuro robado, como Primavera silenciosa. A quien le interese, pues son dos obras. Esta es muy didáctica, esta es como muy, muy entretenida. Colborn fue una farmacéutica que a los 58 años se convirtió en zoóloga, ¿no? Ella se mudó a otro lugar de Estados Unidos con su marido, quisieron iniciar una vida nueva y vio cómo el río que estaba cerca de su vivienda pues se contaminó con carbón. Entonces empezó a observar cosas y entonces se metió, estudió zoología, luego se doctoró, luego empezó a trabajar para el gobierno, y cuando empezó a trabajar con el gobierno empezó a hacer un registro de publicaciones, ¿no? Ella hizo como un estudio de las diferentes publicaciones para ver cómo era la fauna de los grandes lagos. Bueno, pues observó, vio y leyó cómo había 16 especies de peces que tenían alteraciones en su reproducción. Y entonces empezó a estudiar y vio que tenían relación, ¿no? Y pensó, bueno, es que a lo mejor hay algo en el agua, algo que está ocurriendo para que tantas especies diferentes estén viéndose alterada su capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, ella lo que hizo, su principal aportación no es tanto descubrir esto sino conseguir un consenso científico que afirmara que existía un tipo especial de contaminantes, los disruptores endocrinos, ¿no? Hasta la fecha se había visto que había algunas especies que se veían afectadas por algunos químicos, pero no se había visto en global, ¿no? Y fue Colborn la que
consiguió que diferentes científicos, científicas, ámbitos se pusieran de acuerdo y se lo tomaran en serio, ¿no? Entonces, ¿qué son los disruptores endocrinos? Nos gusta hablar de los disruptores hormonales o contaminantes hormonales porque son muy desconocidos y son un ejemplo muy claro de cómo la contaminación humana, o sea, cómo la actividad humana influye, ¿no? No solo en el medio ambiente, sino también en nuestra salud. Entonces, los contaminantes hormonales son sinónimos, ¿no? Disruptores o contaminantes hormonales son compuestos que se introducen en el medio ambiente por la actividad humana y que son capaces de interferir en el sistema endocrino de los animales, peces, de la fauna y también de los humanos. El sistema hormonal, pues, es el responsable de la mensajería química del cuerpo, ¿no? En seres humanos, los contaminantes hormonales están relacionados con problemas, o sea, con una lista larguísima, lo tenéis ahí, ¿no? Infertilidad, reproductivos, obesidad, diabetes, enfermedades de corazón, con cánceres que son hormonodependientes, ¿no? Sobre todo el cáncer de mama o el cáncer de próstata o testicular. Y también, pues, parece que es preocupante la posibilidad de que tengan efectos sobre el desarrollo del cerebro y el desarrollo cognitivo, ¿no? Esto no es algo esotérico, mágico, una idea de un ecologista que piense que esto pueda ocurrir. Esto es algo que ya hay evidencia científica y que está demostrado, ¿no? ¿Dónde se encuentran estas sustancias químicas tan invisibles? Pues es un poco desolador porque están en todas partes. Están en los alimentos, a través de los pesticidas, ¿no? De los tóxicos que les echamos, sobre todo en la fruta y la verdura. Están en los plásticos, en los pigmentos, o sea, en las cosas de casa, en los productos cosméticos, en los productos de limpieza, en los muebles, en la electrónica, en la informática, o sea, están en muchísimos lugares, ¿no? Y entonces aquí hacemos las dos preguntas. ¿Es una cuestión de género? También. Siempre que veamos un problema de salud, nos preguntaremos, ¿es una cuestión de género? Y la respuesta va a ser sí. ¿De sexo-género? Y la respuesta es sí. ¿Por qué es de sexo-género? Bueno, pues el embarazo, la infancia y la adolescencia son etapas de especial vulnerabilidad ante la exposición de esas sustancias, ¿no? Además, las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres influyen en cómo penetran y cómo se almacenan, ¿no? Las mujeres, por lo general, tienen más grasa, más porcentaje graso en el cuerpo, y esta grasa es bioacumuladora de estas sustancias, ¿no? Se acumulan más y durante más tiempo, con lo cual tienen más efectos. Y además algunos efectos de estos disruptores endocrinos son exclusivos de las mujeres o personas con ovarios y mamas, ¿no? La endometriosis, la pubertad precoz, el cáncer de mama y ovarios, las alteraciones del ciclo menstrual, la fertilidad. Y también hay enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple que las padecen en mayor medida las mujeres, ¿no? Son enfermedades muy invisibles de las que se estudia muy poco y que son multicausales. Yo no soy experta en esto, pero he leído a las expertas, he visto documentales y parece que hay muchas causas, ¿no? De estas enfermedades invisibles y femeninas, ¿no? O feminizadas. Pero una de las causas, y normalmente se achacan a cosas psicológicas, pero una de las causas es los condicionantes ambientales. O sea, sí que está registrado que en algunas veces la fibromialgia y la fatiga crónica tiene que ver con una exposición a estos disruptores endocrinos. No siempre, pero a veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y luego también afecta, es una cuestión de género, porque también tiene que ver los roles de género o la división sexual del trabajo, ¿no? Esto es parte de una exposición de Ecologistas en Acción sobre disruptores endocrinos. Entonces, bueno, en el sector laboral hay 3 profesiones que tienen una gran cercanía a disruptores endocrinos, como las listas que ves, los talatos disolventes, el bisfenolato, palabras así. Y entonces esas 3 profesiones son el personal de limpieza, que el 95% son mujeres, porque ¿dónde están esos contaminantes? Pues en los productos de limpieza, ¿no? En los biocidas, ¿no? En lo que se usa para matar gérmenes. El personal de peluquería también, que está muy feminizado, ¿no? El 81% en los tintes permanentes de limpieza. Y en cajeras de supermercado, ¿no? Que esto es algo que a mí siempre, la primera vez que lo oí me sorprendió muchísimo, ¿no? Las cajeras de supermercado también hay más mujeres que hombres, un 89%, y resulta que los tickets de supermercado tienen un contaminante hormonal que es bastante dañino. Y ellas están todo el día con los tickets, ¿no? O sea, que parece que son cosas muy invisibles, pero que tienen un fuerte impacto, ¿no? Entonces, bueno, para quien le interese este tema, aquí en el PowerPoint hay un blog, que también os hemos pasado la bibliografía, que es un blog que explica qué son estos contaminantes, que explican cuál es su origen, que explica
cómo se puede evitar estos contaminantes. Y a la hora de decir, vale, ¿cómo puedo evitar, cómo puedo prevenir mi salud, cómo puedo mejorar mi salud para evitar estos contaminantes, ¿no? Pues tenemos que plantear una duda que a mí me gustaría hacer a lo largo, que también vamos a verla luego en la charla, en el ejercicio práctico. Se trata de una acción individual, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas para evitarlos. Puedo comprar comida ecológica, puedo intentar ponerme cremas, muy pocas cremas, y que las cremas no tengan estos contaminantes hormonales. Yo puedo intentar que los potines que me echen el pelo pues sean naturales. Puedo incluso ver cómo limpiar la casa, porque hasta la forma de limpiar la casa y el polvo influye para no levantar estos contaminantes hormonales. Pero con esto no es suficiente. De hecho, con esto es importante, pero lo gordo, gordo, gordo está en cambios más grandes, ¿no? En que los gobiernos, que las instituciones nos protejan, ¿no? Y prohíban esta sustancia, prohíban esta producción de sustancias y prohíban la comercialización de estas sustancias, ¿no? Lo que pasa es que para esto pues queda mucho camino por recorrer y hay mucho activismo y mucho lobby ecologista, también de sectores de salud y también pues de científicos que están presionando para que esto cambie, ¿no? Y se van haciendo avances, pero muy lentamente. Entonces, hemos hablado de la salud desde la mirada de género, desde una mirada medioambiental, y nos quedaría la pregunta, ¿y de la justicia social? Bueno, pues los temas de justicia también interfieren, ¿no? en la salud. Y en esto, no estoy con... Así. Lo vamos a englobar en 3 bloques, ¿no? Pero no los voy a desarrollar, porque cuando hagamos la tarea en grupos, vamos a hablar de estos 3 bloques. Uno sería el sistema económico mundial y el modelo de desarrollo, del que hablamos bastante en la primera sesión. Y entonces habría que preguntarse, ¿realmente el sistema económico mundial puede influir en la salud de una persona, en mi salud, o en una salud que viva en Tailandia, o en una salud que viva en una persona que viva en una ciudad o en un pueblo? O sea, ¿realmente? Pues nuestra respuesta es que sí, pero vamos a averiguarlo en la tarea más adelante. No sé por qué no se me está pasando esto. Algo hecho. Ahora, otro de los aspectos, y también los hemos hablado en el curso, es la crisis de los cuidados, ¿no? Y la carga de cuidados, ¿no? La diferencia, la falta de corresponsabilidad en los hogares, pero la falta de corresponsabilidad por parte de las administraciones públicas, los recortes, ¿no? En servicios de atención a personas dependientes y enfermas. Si un Estado en una situación de crisis decide cerrar guarderías, decide cerrar residencias de ancianos y ancianas, decide precarizar las residencias, decide quitar las ayudas a la dependencia, ¿eso afecta a mi salud? ¿Eso afecta a la salud de mi abuela? ¿Eso afecta a la salud de la madre que cuida a la persona? Pues la respuesta es también que sí, pero luego lo vamos a ver con el ejercicio. Y por último, la legislación. La legislación de un país, de un Estado, de una ciudad, ¿influye en nuestra salud? Pues hay muchas, en la identidad sexual. Nuestra respuesta también es que sí, no lo quiero tampoco adelantar mucho, pero ahí tendríamos como que darle una pensada, ¿no? Hay cosas macro, la economía, la legislación, las políticas de atención social que influyen, ¿no? Directamente en la salud de las personas, que lo macro también influye en lo micro, ¿no? Y para terminar, en 5 minutos voy a poner el ejemplo del COVID, ¿no? Porque el COVID creemos que, bueno, creemos no, ha estado muy presente estos 2 años, nos ha puesto en evidencia que la salud es importante, que no la cuidamos lo suficiente. Y en cambio, ¿cómo se ha hablado del COVID? Si pensamos en la manera más generalista, ¿no?, del discurso del COVID, bueno, pues se ha hablado de que el COVID ha aparecido así de manera un poco fortuita, de que se vio que era muy contagioso. El discurso oficial habla un poco de que la COVID afecta igual a todas las personas, no entiende de fronteras, no entiende de edades, no entiende de razas, ¿no? De que para solucionar la COVID hubo que confinarnos a todos, entonces había que hacer una medida que fuera igual para todo el mundo y que había que vacunarse y que la vacuna es igual para todo el mundo y que las soluciones son iguales para todo el mundo, ¿no? Es un poco, como es un problema global e igual para todo el mundo, las soluciones también tenían que ser iguales y iguales para todo el mundo. Si lo miramos desde esta perspectiva que estamos hablando todo en esta sesión, pues podríamos ver, uno, que la causa no es fruto al azar, ¿no? Probablemente, aunque todavía no se haya encontrado el origen tal y aunque todavía siga en el aire que haya sido creado en un laboratorio, no lo sabemos hasta ahora. Lo que se sabe o lo que se cree científicamente es que es producto de la zoosnosis, ¿no? Que es que un virus ha saltado de una especie animal a la humana.
¿no? La zoonosis provoca hoy en día el 70% de las infecciones humanas. O sea, el 60% de las infecciones humanas han sido por el salto de un virus de un animal a una persona y el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas, ¿no? ¿Por qué esta zoonosis? Se ha dado siempre. O sea, la relación entre animales y humanos es siempre. Lo que pasa es que ahora se están acelerando y cada vez hay más. Y la razón es que nos estamos cargando los ecosistemas, ¿no? La pérdida de la biodiversidad. Al acabar con muchas especies a un ritmo muy acelerado, pues se pierden esas barreras ecosistémicas naturales que teníamos. Si nace un virus en un animal, antes para llegar a un humano pues tenía que saltar muchas barreras. Ahora cada vez es más fácil, ¿no? Es más directo. Y luego además, bueno, pues hay otros factores que tienen que ver no solo con lo ecológico, sino también con nuestro modelo de vida, ¿no? Un mundo hiperconectado, un modelo ultra desarrollado del neoliberalismo, que viajamos mucho, que estamos en todas partes, todo eso también ha favorecido a la COVID, ¿no? Y luego podríamos hablar del impacto. Es verdad que la enfermedad de la COVID pues parece que tiene los mismos síntomas en toda la población, mayores, y que es más perjudicial en mayores de 65 años y con enfermedades previas, ¿no? Como decía Carmen Abas, no hay estudios de género y tampoco hay estudios interseccionales, ¿no? Pero sí que hay indicios de otras cosas, ¿no? Se sabe que es más letal en hombres, porque mueren más hombres que mujeres. Se sabe o parece saberse que el COVID persistente es más prevalente en mujeres. Se sabe, aunque se habla menos, de que la COVID sí que tiene un sesgo social económico. A lo mejor a la hora de enfermar no, a lo mejor a la hora si te expones al virus, pues lo mismo da que seas rico o pobre. Pero si eres pobre o vives en una zona empobrecida de una ciudad, probablemente tengas más papeletas de cogértelo, ¿no? Porque vives en una zona más hacinada, porque tienes menos posibilidad de teletrabajar, porque vives en zonas más contaminadas, porque tienes que desplazarte muchísimo más para ir a trabajar y entonces te expones mucho más a cogerte el virus. O sea que sí hay un sesgo social y económico ahí, ¿no? Los pobres, la gente empobrecida sí se ha contagiado más de COVID que la gente rica, ¿no? Que ha vivido, el confinamiento no ha sido igual para todo el mundo. No es lo mismo pasar un confinamiento en tu casa, teletrabajando y con espacio, a hacerlo pues con mucha gente, en peores condiciones, además a veces sin posibilidad de quedarte en casa, ¿no? Entonces, eso también ha afectado a la salud física y a la salud mental, ¿no? Por eso he puesto ahí, ¿qué entendemos por efectos de la COVID? Solo los efectos físicos de poder respirar o perder el olfato o perder la memoria, y no quiero trivializar con los efectos físicos, que son súper graves y hay que atenderlos, pero también hay otros efectos que ha tenido la pandemia, ¿no? Como las depresiones, como las ansiedades, como la economía que se ha ido a pique en las familias, y eso también tiene consecuencias sobre la salud, ¿no? Entonces, eso sí que no ha sido igual para todo el mundo. Y es curioso porque el discurso de no entiende de fronteras está en todas partes, ¿no? Yo estuve el otro día en una exposición en el Colegio de Médicos, preciosa, de un fotógrafo, y el fotógrafo había hecho unas fotos muy bonitas y decía que la COVID había demostrado que las personas somos todas iguales, que padecemos los mismos problemas, que nos ha igualado a todo el mundo. Si tenemos esa visión, que es bien intencionada, perdemos de vista las soluciones, ¿no? Las soluciones no pueden ser iguales para todo el mundo. No puede ser decir, bueno, pues ERTES para todo el mundo, confinamiento para todo el mundo, porque entonces nos perdemos esa diversidad de desigualdades y perpetuaremos cosas, ¿no? No sé, en el confinamiento, ¿era igual para todo el mundo quedarse encerrado en casa, para toda la infancia? ¿O hubo un movimiento de madres y padres y familiares de niños hiperactivos o con autismo que necesitaban salir? No era una cosa porque les apeteciera, es que lo necesitaban porque estar encerrados en casa suponía un problema de salud grave, ¿no? Por ejemplo. ¿Es la misma solución para todo el mundo ahora que volvemos a la nueva normalidad? Las ayudas económicas, pues a lo mejor a unas personas se quedan más ayudas económicas que a otras, bueno, pues en fin, ¿no? Esto es lo que te da una mirada como integral y más compleja de los problemas. Entonces, volviendo a la pregunta que hacíamos con los contaminantes hormonales, ¿no? La respuesta a la COVID, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues tiene que ser desde una mirada, desde la salud integral, o sea, entendiendo la salud como algo complejo. Tiene que ser entendiendo que los efectos de la COVID son multifactoriales, no son solo el virus, no son solo, pero hay también económicos, hay también sociales, y eso nos lleva a hablar del concepto de sindemia, ¿no? Hay gente, bueno, ya desde hace ya meses se plantea que no es una pandemia, no es solo una infección de un virus, es una sindemia porque el virus interactúa con
factores económicos y sociales, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta si queremos de verdad dar una respuesta real a esta pandemia o a esta sindemia. Hay que dar una respuesta individual o colectiva. ¿Se trata de que yo me ponga la mascarilla y que yo me vacune? ¿O se trata también de que las instituciones, los organismos internacionales, los ayuntamientos pues nos protejan, pongan las medidas necesarias para viajar bien en autobús, pongan las medidas necesarias para que las empresas salgan adelante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es un problema local o es global? ¿Es solo de aquí, vamos a vacunarnos todas en nuestra ciudad, en nuestro país y se soluciona todo? ¿O vamos a verlo como algo de todo el planeta y para solucionarlo vamos a generar redes de solidaridad, intercambio de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son como preguntas que nos sirve para la COVID, pero nos sirve para cualquier otro tema, ¿no? Si queremos enfocar la salud, pues, y ya cierro, voy a recalcar como el resumen de todo lo que he ido diciendo, ¿no? La salud es integral, es multifactorial, depende de muchos factores o se ve afectada por muchos factores que pueden cambiarse, ¿no? Que no son determinantes, pero podemos intervenir sobre ellos. Y en esos factores tienen mucha importancia el género y el medio ambiente, que normalmente pues, no se tienen en cuenta, ¿no? Lo social. Y para poder mejorar la salud de las personas tenemos que tener en cuenta todo esto y tenemos que tener en cuenta que hay que tomar medidas individuales, pero también colectivas, ¿no? Y ya me callo. Gracias. Y Soraya, cuando quieras. Voy a cerrar esto. Sí, yo creo que como somos muy poquitas personas, igual antes de pasar, porque sí que habíamos pensado una dinámica para ver diferentes personajes y ver ver cómo el enfoque biopsicosocial con perspectiva de género y ecologista, pues para ver un poco a través de diferentes personajes cómo tienen un diagnóstico de salud muy diferente, ¿no? Y a la vez cuestiones comunes. Pero bueno, que yo creo que antes de pasar al ejercicio y ver cómo lo replanteamos en otras poquitas y también sabiendo que ICIAR se va a ir antes de tiempo, sí que quería un poco, ¿no? Aprovechar también para tener un poco de debate con la pandemia, que es una crisis social, ambiental, sanitaria que estamos viviendo ahora y que me parece como un ejemplo, como lo ha estado analizando Marta, ¿no? Para ver cómo se entrecruza la mirada ambiental y la mirada de género, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien así como una pregunta que lanzo así, ¿cómo pensáis que el momento a lo mejor de confinamiento, cómo ha afectado el hecho de que seáis hombres o mujeres y creéis que ha influido algo el género en cómo habéis vivido, ya no el COVID, ¿no? O sea, más en las medidas que se han tomado, ¿no? Porque el COVID es todo, es también el confinamiento y es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que ha afectado el género? Podéis pensar en vuestra propia persona, pensar en familiares, en amigos y en amigas. Si pensáis que ha afectado, bueno, cómo ha influido el género y también cómo ha influido el medio ambiente, el terreno, en el territorio en el que vivimos. Cómo hemos pasado la pandemia, las personas que viven en el campo, las personas que viven en una ciudad pequeña, las personas que viven en una ciudad más grande. Bueno, pues por poner un poco esa mirada ecofeminista, ¿no? En cómo hemos vivido el confinamiento, si alguien quiere lanzarse y tiene alguna reflexión en primera persona o a través de alguna experiencia conocida. Hombre, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Nosotros éramos un núcleo familiar en un piso de 50 metros, donde había que trabajar, estudiar, despejarse, divertirse, y ha sido horroroso. Y teletrabajar con un niño pequeño, pues ha sido muy complicado. Y el proceso de ansiedad creo que no lo vivimos igual, o al menos mi pareja y yo no lo vivimos igual. Entonces, tener ansiedad por un momento difícil de incertidumbre en un espacio pequeño donde no te puedes mover, para mí ha sido complicado, había momentos de ansiedad. Y cuando comento esto, porque otra amiga también me lo ha comentado, dice, es que yo hubo un momento que tuve que salir, que me arriesgaba a que me multara, es que no podía estar encerrada, tenía que salir, porque las crisis de ansiedad han sido reiteradas, han sido como algo generalizado, en algún momento te daba. Yo no sabía si más antes o después. Y decía la diferencia de espacio. Nosotras a raíz del confinamiento nos hemos mudado a una ciudad más pequeña en la que las posibilidades de espacios más grandes en la casa
de un patio grande y demás, dijimos, no pilla otro confinamiento en un espacio tan chico. Y hemos tenido que cambiar nuestra vida por esa situación. No sé si era el responder a lo que te preguntaba. Sí, muchas gracias, Sergio. O sea, es verdad que simplemente era para aterrizar un poquito, ¿no? A ver si habíamos entendido este cruce, ¿no?, de miradas. Es verdad que con la pandemia, o sea, que la cuestión de género que también hay que tener en cuenta, aunque no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todos los hogares son iguales, ¿no? Pero es verdad que si históricamente, ¿no?, hay una sobrecarga de trabajo de cuidados, ¿no?, en las mujeres, y de pronto tienes que confinarte, teletrabajar, te quedas sin los servicios que te ayudan a desahogar un poco, ¿no? Los servicios públicos que hoy por hoy ayudan más a la corresponsabilidad son las escuelas, ¿no? Esto lo habrás vivido tú, Marta, lo habrá vivido Guillermo, ¿no?, que tenéis hijos pequeños. Pues de pronto si esos servicios de pronto se convierten en una solución que se tiene que gestionar en los hogares, ¿no? Entonces repercute. Es verdad que luego sí que se ha hablado de que curiosamente con la pandemia ha habido un mayor reparto de tareas dentro de los hogares. No sé si, o sea, como que yo, bueno, yo lo he escuchado en entornos cercanos, pero sí que se están haciendo estudios de tendencias que han cambiado con la pandemia, ¿no? Y que apuntaban a que sí que es verdad que por un lado ha habido una sobrecarga y de estrés, el teletrabajo, que ha afectado mucho que ha afectado mucho más a las mujeres, pero a la vez también se ha dado un movimiento de mayor reparto. Muchos hombres al quedarse en casa han tenido que hacer cosas dentro de la casa que antes no hacían, ¿no? Entonces, bueno, no sé si compartís esta visión. Bueno, si me permitís. Sí, claro. No, bueno, yo esa época del COVID y del confinamiento lo he pasado mucho mejor que otras personas que he conocido. No es que tenga un piso, pero tenía niños muy chicos que al final, dentro de lo que cabe, en el día a día del trabajo normal, no veía tanto. Bueno, veía como un padre, una madre que trabaja, que tiene 8 horas a la semana, al día de trabajo y demás. Y el hecho de estar todos juntos y juntas ahí en el piso y tener que compartir todas las tareas, que la verdad en nuestro núcleo familiar solemos compartir un poco, digamos que no hay un desequilibrio tan grande de cosas que hacemos o de las que nos encargamos. Y entonces, pues al poder estar en un núcleo familiar relativamente fluido, donde pues hemos podido disfrutar de los niños, de una manera que el primer día me imaginaba que iba a ser el infierno, y al final a los 30 días pues hay muchos momentos de los que he disfrutado como no lo había disfrutado hasta ahora, compartiendo las cosas, pero haciendo partícipe también los niños de las cosas que hacíamos, con lo cual es como un poco interpenetrando las cosas que hacemos, que no hacemos, etc. Que lo tengo no sé, un recuerdo de que no fue tan pesado como puede haber sido para otras personas. Yo quiero aportaros algunas sensaciones personales mías, de vivencias con relación al COVID, y lo que podamos entrelazarlo con lo que queremos analizar o estudiar. Como bien sabéis, el voluntariado es una acción social, un movimiento que de alguna manera nace con la intención de transformar algo social que tú ves que necesita transformarse y quieres participar, y lo que haces es ponerte en acción en el voluntariado. En el voluntariado tengo la experiencia de haber comprobado que el tema de la pandemia afecta en el concepto de género, en tanto en cuanto el mayor voluntariado que existe, según las estadísticas, según los estudios y los informes anuales, es de mujeres. Entonces, en un 60% aproximadamente, 60-40, es la participación del voluntariado en la acción social. Y la acción social en general, el voluntariado social, que es el más extenso, precisamente también está copado o dominado por el tema sanitario, de salud, y como habéis comentado, la pandemia no ha sido igualitaria, por desgracia,
con todo el mundo, sino que ha afectado mucho más a las mujeres y mucho más en la acción social, sociosanitaria, con relación al voluntariado. Que ha afectado también la pandemia o la sindemia, como decíamos antes, ¿no? A un sentido de vida que tiene que ver con la ubicación, que tiene que ver con la territorialidad, norte-sur, por ejemplo. Pues sí, precisamente en el sur la vida es mucho más en la calle, mucho más de contacto personal y colectivo, y además más matriarcado, de alguna manera, porque los barrios populares, los barrios populosos, mejor dicho, de mucha cantidad de gente, de aglomeración de gente, sobre todo porque son de mayores índices de natalidad, que las familias de promedio tienen de 4 a 5 miembros, mínimo, y de ahí para arriba, y eso ha afectado bastante, mucho más en la pandemia, por tanto, a la gente del sur. Y dentro de la gente del sur, a la gente empobrecida o pobres. Por tanto, ha repercutido en el nivel de renta, ha repercutido la pandemia. Y precisamente, indirectamente o directamente, según lo vayamos mirando, ahí está el sesgo del género, cómo se transforma a la comprobación de que la mujer en ese aspecto, en la pobreza precisamente, y en lo del sur, es más prioritaria, digamos, más numerosa, y por tanto mayor efecto, mayor impacto. Por supuesto, sin lugar a duda, una cosa que cundió como noticia y como algo a estudiar, y que hubo alguien científicos que estuvieron en la ola de ese estudio, era cómo se había demostrado que la reducción de la acción social, la reducción precisamente de nuestra actividad y el reclutamiento, perdonadme, o el confinamiento que tuvimos que hacer o que nos obligaron a realizar, mira por dónde había tenido un efecto, un impacto positivo en el medio ambiente, según ellos, y según el estudio y los informes que se publicaron en aquellos momentos. Decían que la contaminación se había reducido en un tanto por ciento bastante elevado, que por supuesto tiene base científica, sin lugar a dudas. Hombre, porque si yo no me puedo desplazar, pues ya no voy a utilizar medios que van a contaminar el aire. Pero que no fue, eso fue falso. Eso fue un síntoma, de alguna manera, que no calibró el impacto en el medio ambiente precisamente de la pandemia. Y por supuesto... Por hacerte una precisión también, ¿se me oye? Juan, sí. Y porque para pasar también al ejercicio ahora, que desde una mirada de la ecología social y del feminismo no solo nos interesa que haya buenos indicadores medioambientales. Si eso es a costa de que haya una feminización de la pobreza, de que haya una pobreza generalizada, ¿no? Y de que venga ahora una crisis social brutal, no nos sirve de nada. O sea, no queremos un mundo más verde si es un mundo más pobre y es un mundo más injusto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tensión que siempre hay en la mirada ecosocial, ¿no? De cómo combinamos la justicia social, ¿no? Y lo social, lo equitativo, la equidad con lo sostenible. Y ahí eso lo vamos a ver sobre todo en la última sesión, de cara a cómo lo aplicamos en nuestras organizaciones, porque eso es una tensión. O sea, que a veces esto es un juego de equilibrios y no es el horizonte hacia el que caminamos, es el de la sostenibilidad y el de la justicia social, pero a veces es prioritario la justicia social a lo mejor que la sostenibilidad. O sea, como que ahí hay que tomar... bueno, pues que siempre la equidad y la justicia social es como lo que está en el centro tanto del feminismo, por lo menos del feminismo que practicamos y de la ecología social. Bueno, y también, sí, perdona. Sí, y nada más voy a terminar porque la última precisión que iba a hacer era una cosilla rápida, era que sin lugar a duda tenéis que analizar o ver el punto de vista de que en los barrios que yo le llamo populares o populosos, en donde las familias tienen un mínimo de cantidad de miembros, tenéis que reconocer que ahí va a ser totalmente diferente el impacto que tuvo la pandemia o la sindemia con relación a la población y a la territorialidad y sobre todo al lugar, al espacio. Como decía Iciar, que estuvo en 50 metros cuadrados, pues yo procedo de una familia que éramos 15, porque éramos
13 hermanos y el matrimonio, y vivíamos en un piso de 45 metros cuadrados. Entonces, esa historia que me marca la vida también repercute y me hace analizar las cosas un poquito diferentes. Nada más, era Soraya. Perdóname, Pues muchas gracias, Juan. Y también para cerrar, antes de ver qué hacemos con los que estamos un poco, Marta y yo, hablando por el chat, a ver cómo reconfiguramos la tarea, sí que quería compartiros la pantalla de las luchas ecofeministas, porque precisamente en la sesión anterior, también por ir vinculando los conceptos que hemos ido aprendiendo, ¿no? O sea, que no es casual que muchos de los movimientos ecofeministas, protagonizados por mujeres, han conectado, ¿no? Han planteado un tema de salud. Entonces, simplemente quería compartir a ver si la tengo aquí, la pantalla del otro día, ¿la veis? Sí. O sea, simplemente como ya de cierre, que el tema de la salud, Marta ha hablado de dos pioneras más desde el campo científico, que fueron además, por cierto, Rachel Carson fue ninguneada y se considera que era fantasioso lo que ella decía, pero luego, sin embargo, con las décadas después se ha considerado uno de los libros más influyentes, ¿no? Y esto es algo que veíamos, fijaros, con Love Canal el otro día, el movimiento de mujeres que tenían unas casas sobre un vertedero químico, que también planteaban un tema de salud, porque lo habían visto enfermar, ¿no? A sus hijos, a sus familiares, se las tildó de locas, histéricas, y hasta que no llegó un científico y puso la voz de autoridad, no se las dio autoridad y se las reconoció. Pero también lo veíamos en Chipko, ¿no? La lucha contra la deforestación también es una lucha, los árboles también tienen una función de limpieza del aire, ¿no? De la calidad del aire, que es un beneficio para todo el planeta, no solo para esa comunidad rural. Cicliátrico también hablaba de una movilidad sostenible, fijaros, vinculando también todo el tema de las identidades no binarias, del empoderamiento de las mujeres en la bicicleta, pero sí que hablaba de la movilidad sostenible. Vía Campesina, sobre todo las mujeres en Vía Campesina han planteado mucho el tema de la salud en la alimentación y el tema de los pesticidas. Han sido las comisiones de mujeres las que han puesto eso en la agenda. Y bueno, había más movimientos, teníamos Man for Lands, que fijaros ya el nombre, ¿no? Derecho a la salud, muchos movimientos sobre todo vinculados a la crianza, que trabajan a favor del derecho al aire puro, ¿no? Y de una ciudad donde puedas respirar, ¿no? Donde también puedas moverte sin que te atropelle un coche porque va muy rápido. Pero nada, simplemente todos los movimientos que vimos el otro día, todos, si veis, tienen alguna conexión con la salud y con el bienestar de las personas, ¿no? Y no es casual, ¿no? O sea, que al final la salud es algo que es muy constitutivo de las luchas ecofeministas. Y nada, y entonces ahora lo que teníamos pensado, voy a dejar de compartir pantalla, es que nos hemos quedado realmente 5 personas, porque Guillermo no cuenta, y teníamos un ejercicio que eran varios personajes para hacer como, nos íbamos a poner en la piel de ser como si fuéramos médicos y médicas de cabecera, y de pronto nos llega un paciente, tenemos un pequeño relato de su vida y de cómo hacemos un diagnóstico sobre su salud desde un enfoque integral. Entonces, bueno, al ser poquitas personas, tenemos la opción de hacer eso con menos personajes, quizá con 3, y ponernos en parejas, y nosotras nos ponemos con alguien, o de hacer algo más personal, de ponernos en... Lo que pasa que no sé si os apetece eso, que sería como más hacernos lo mismo, pero en lugar de diagnosticar un personaje, diagnosticamos a la persona con la que nos ha tocado, ¿no? O sea, sería ver cómo es su salud física, cómo es su salud laboral, económica, su salud psicológica, su salud en diferentes ámbitos, y cuáles son los condicionantes, sobre todo los de género, identificar algún condicionante de género y algún condicionante ambiental que influye en esa salud. Entonces, bueno, no sé muy bien qué os apetece más. Siendo poquitos y quedando media hora larga, podemos hacer las dos opciones. Entonces, si queréis por el chat decirnos qué os apetece más. Por mi parte, como quiera la mayoría. Pero si la mayoría dice que la mayoría, nadie dice nada. O sea, y luego, o sea, que podemos... ¿Cómo? Por el chat entonces, ¿no? ¿O qué? Ya, ahora mismo somos 7, ¿ves? Se ha ido ya... Se está... O sea, ahora mismo somos 1, 2, 3, 4, porque Yus está activa, no sé quién es Yus, o activo. Manuel. Cobertura, no se escucha. Vale.
sea, Yo soy una compañera, de la onda local de Emma, pero me dijo que no podía tener acceso al vídeo, pero que sí se nos escuchaba muy bien. Con lo cual, no claro, sé pero es que si nos ponemos en grupos no va a poder comunicarse. Claro, con la- no, claro. O sea, o podemos hacer, claro. Entonces en parejas ya tendría que estar Guillermo o darle a cada uno un personaje y que lo hagan individualmente. O hacer parejas y hacer Manuel, Guillermo, Gregorio y Juan. O sea, ¿qué os apetece más? ¿Coger un personaje y analizarlo y decir, ah, pues aquí le ha influido esto, esto y esto y tal? ¿O poneros en parejas y preguntaros unos a otros y hablo en masculino porque sois todo... Anda, elige, Marta, si no, no terminamos hoy, ¿eh? Que somos, A ver, que alguien diga algo, Satos. que somos muy pocos, que 4. que yo creo que podemos ir analizando entre los 4 al personaje que aparezca o tomar, En dar opiniones plenaria. cada Venga. uno. Venga, vale, mira, has tenido Pues una... venga, va, vamos. Buenísima idea, Juan. Lo Pues compartimos venga, por ponemos el aquí. personaje número 1. Sí, lo voy a compartir por aquí. A ver, grupos de trabajo. Espera, es que como había hecho otras fichas por si acaso. Bueno, pues vamos con el grupo 1. Esto es una muestra. Hay una. A ver si se abre. No sé, a ver. No, voy a dejar de compartir para abrirlo. Aquí está. Vale. Bueno, pues la idea es, mira, aquí tenéis, la idea es leer un poquito, esto es como un pequeño fragmento como de su vida, que podemos ir, claro, esto es, tenemos como pequeñas píldoras. Y la idea es ver cómo es su salud física, cómo es su salud social, cómo es su salud laboral económica y cómo es su salud psicológica, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay condicionantes, que a la salud física pueden afectar muchos condicionantes, de género, de medio ambiente. Entonces, leo la... Soraya, disculpa la molestia, pónmelo en letra más grande, que yo soy un viejo. Es que está... No puedo poner... Ya. O si quieres leemos, podemos leer el personaje. Sí. Venga, pues... ¿Alguien quiere leer al personaje? Pues lo leo yo, venga. Hay una interferencia por ahí. A ver, Rosa es campesina y vive junto a su marido Raúl y sus 2 hijos en la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Tiene 23 años. Se dedica principalmente a la cocina de leña y sin ventilación, al cuidado de los niños y a la huerta y animales menores. De vez en cuando hace peonadas en el bananero, de cogida de banano, que ha sido denunciado por organizaciones sociales por haber emitido una alta carga de pesticidas tóxicos de manera incontrolada que han contaminado el agua y el ambiente de la región. Se trata de bananeros de dimensiones inmensas que son fumigadas a diario con aviones de empresas extranjeras. Rosa tiene 2 amigas y una hermana afectadas de leucemia y cáncer. Ella ha intentado quedarse de nuevo embarazada, pero la última vez que lo ha intentado ha tenido 2 abortos seguidos. Y bueno, como muchas veces también es relacional la salud de una persona, ¿no? Como con quién compartes tu vida y con quién compartes tus obligaciones y responsabilidades, también hemos incluido brevemente, aunque nos vamos a centrar en la salud de Rosa, no en la de Raúl. Raúl es el marido de Rosa, tiene 33 años, siempre ha vivido en esta ciudad, en Ecuador, ¿no? Estamos hablando, trabaja todos los días en el bananero, 10 horas al día y cuando termina va a casa a cenar y después suele ir a la cantina a tomar trago con sus amigos. Bueno, pues eso, ¿cómo valoráis? Así con esto, si ahora mismo fuerais médicos y médicas de cabecera, que son como grandes observadores que pueden hacer un diagnóstico muy biopsicosocial, seguramente haríais más preguntas porque esto sería insuficiente, pero vamos a tirar un poco de imaginación también. Rosa, ¿cómo pensáis que tiene, cuál es su salud física? ¿Nos dice algo de su salud física aquí? Está cansada, ¿cómo nos imaginamos que es su salud física? Estamos calladitos. O sea, la salud física, que antes lo ha dicho Marta, ¿me oís bien? O sea, es imaginarnos si tiene dolor, si tiene movilidad, si tiene calidad de sueño.
si tiene capacidad para cuidar su propio cuerpo, si tiene capacidad para asearse, para alimentarse. O sea, son como cosas como muy vitales, ¿no? Su salud física, ¿cómo es? Yo diría que es mediana. A pesar de tener 23 años y que esto a lo mejor es un factor positivo en el sentido de que todavía goza de la juventud que te permite tener una salud un poquito mejor que cuando ya ya cuando eres más mayor. Y a pesar de toda la descripción de los tóxicos, del trabajo, de la carga de la casa, etcétera, creo que todavía a 23 años puede ser que la salud pues estará cansada y demás, pero diría mediana, ¿no? En cuanto a salud física. ¿Puedes escribir tú, Marta? Bueno, igual no hace falta que escribamos. Vamos, a lo mejor hay otra opinión y digo las cosas a grosso modo, pero sobre todo me voy guiando por la edad, porque a pesar de creo que los tóxicos pues pueden, es que no sé la toxicidad ni mucho menos, ni no sé si es fulminante o si sea a la larga, a los años, después de 5 o 10 años que claro, fijaros, República Bananera, o sea que tú cuando trabajas normalmente existe una cosa que se llama ventajas competitivas y es lo que las multinacionales hacen o sea, se permiten hacer cosas en otros países porque tienen una legislación medioambiental laxa, que puede ser a lo mejor el caso de podemos intuir, ¿no? Porque hay tóxicos que se han ido prohibiendo, a lo mejor hay tóxicos que están prohibidos en Europa, pero una empresa de capital español puede de pronto practicar, usar esos tóxicos que están prohibidos en Europa para como pesticida, ¿no? Entonces, sí, pero está bien guiarse por la edad, o sea que a nivel de edad, además vemos que tiene una huerta, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos el diagnóstico de salud, tendemos a mirar lo negativo. Es cierto que aquí, igual en este perfil, hemos puesto muchas cosas como que se intuyen negativas y eso nos hace tener... Pero podríamos rescatar, ¿no? La edad es joven, está activa, trabaja fuera de casa, trabaja dentro de casa y además tiene una huerta y animales domésticos y tiene animales menores que le permiten tener un sustento diario, ¿no? Fijaros, y si lo llevamos a la pandemia, posiblemente habrá muchas personas como de países empobrecidos, en situaciones de tanta precariedad como Rosa, que a lo mejor no tienen un huerto y con el confinamiento y sin las posibilidades de su medio de producción, ¿no? Si para poder satisfacer tus necesidades tienes que tener un dinero para pagarlas, en el momento en el que te quedas sin trabajo, ¿cómo las satisfaces, no? Entonces, por lo menos aquí en este caso, vemos que el tener hay como un pequeño margen de resistencia, ¿no? y de resiliencia, ¿no? Ante momentos de crisis sociales que devienen también, ambientales que devienen económicas. Pero bueno, apuntaríamos eso, la exposición a pesticidas que podría afectar a su salud física y además no unos pesticidas cualquiera, ¿no? Pueden ser, o sea que normalmente los bananeros, ¿no? Además pone que ha contaminado el agua, que ha contaminado el ambiente de la región, o sea que el agua que consume en el trabajo, ella en el trabajo está expuesta a una serie de pesticidas, que esto también es interesante, cuando hablamos de salud laboral, muchas veces la exposición a los pesticidas no se considera que es un riesgo laboral, y igual que subirte a una altura es un riesgo laboral, el estar expuesta a pesticidas, en este caso en una plantación de bananeros, pero a lo mejor una persona que limpia también tendría que considerarse un riesgo laboral, ¿no? El estar expuesta a pesticidas. Pero podríamos, bueno, a lo mejor aquí, no sé si el trabajo está muy cerca o muy lejos de su casa, si tiene que andar muchos kilómetros, pero eso sería otro factor que afectaría a su salud física, porque a lo mejor estaría muy cansada, si tienes que andar, si no tienes un buen transporte para llegar a tu sitio donde trabajas, pues aquí a lo mejor hablamos de estresado si tienes que coger el coche o el transporte público hacinado, ¿no? Y en hora punta. Pero si tienes que hacer muchos kilómetros andando, y además cuando llueve, cuando hace frío, pues eso también genera cansancio, ¿no? Entonces podría haber varios, o sea, esto es para que vayamos agudizando que hay varios condicionantes que podrían afectar negativamente a su salud. Y también algunos atenuantes, que son los factores positivos, que podrían mejorar su salud física, como es poder tener acceso a la comida directamente, ¿no? Porque tiene un huerto y tiene animales. No sé si se os ocurre algo más sobre... bueno, fijaros, también dice que tiene 2 amigas y hermanas afectadas de leucemia y de cáncer, ¿no? O sea, que se intuye, tampoco vamos a hacer ahora un pronóstico así catastrófico, ¿no? Pero posiblemente, a lo mejor ella no tiene ahora impactos, o sea, que a lo mejor genéticamente
si sus hermanas están afectadas de una enfermedad como esta, podría ella tener a lo mejor en un futuro esto o no, o puede ser que esa enfermedad se haya desarrollado por estar en un entorno contaminado, ¿no? Eso no lo sabemos. De su salud social, que sería como más pues, las relaciones que tenemos, la vida en comunidad, ¿no? Si estás aislada, si tienes apoyos, redes. ¿Cómo creéis que es su salud social? Esta pobre deja mucho que desear como salud social, porque no le queda más remedio que estar dedicada se dice vulgarmente, a su patulea, y por supuesto relaciones con su pareja poco tienes, y sobre todo porque el otro se lleva todo el tiempo fuera y se va con los amigos a tomarse el copazo y viene borracho. O sea que ella, la relación social que tiene es con sus hijos y nada más, ni tan siquiera con la familia probablemente tenga demasiadas relaciones, y encima el trabajo que hace es puntual o circunstancial en la bananera, pues no creo que tenga una buena salud social, ¿no? Coincido con Juan. Coincides con Juan. Bueno, tiene amigas, o sea que aquí sí que nos habla de que tiene amigas, tiene hermanas, tiene familia, no sabemos si viven cerca, a lo mejor sí que tienen en un contexto rural, a veces las relaciones familiares son más cercanas o de más proximidad. Y es interesante, ¿no? También has hablado de que no le queda tiempo para ella, ¿no? Que a veces la salud social y las relaciones tienes que tener tiempo para relacionarte, y si no tienes tiempo para relacionarte, o sea, que depende de que haya gente y que haya redes, pero también de que haya tiempo para poder participar en esas redes, para poder relacionarse, ¿no? Para poder sentirte que puedes participar en ellas, ¿no? Si de pronto hay una red pues no sé, hay una red que se están organizando para luchar por sus derechos, por la contaminación, ¿no? Pues que te sientas también, no solo que exista un espacio de participación, sino que te sientas que es un espacio que te incluye, ¿no? Y que puedes participar y que tienes voz y que puedes opinar. No sé, de salud laboral y económica. O sea, es que es verdad que normalmente hablamos de salud laboral, pero esto restringe, ¿no? O sea, que la economía va más allá de lo laboral, aunque es verdad que en el mundo en el que vivimos, bueno, casi todos los principales ingresos suelen ser o bien por el trabajo activo, o bien por la pensión, o bien por prestaciones sociales, pero y quien tenga a lo mejor por herencia o por rentas, pero generalmente los ingresos lo que nos ayuda a satisfacer las necesidades, muchas necesidades son económicas y están mediadas por lo laboral, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo creéis que es su salud laboral? Yo creo que bastante sobrecargada, ¿no? De lo que se puede entender, ¿no? ¿Sobrecargada? Sí, creo que sí, ¿no? Pero bueno, también podríamos decir que tiene un trabajo, no es una persona que está parada, ¿no? O sea, que digo por complejizar. Sí, pero la vida del campo, por más que quiera, ahí hay poco descanso, ¿no? O sea, que te parece como, pues un poco, estás interconectando un poco, ¿no? Su salud laboral con su salud social, ¿no? Sí. La falta de tiempo para poder estar en otros espacios, ¿no? Implicarse activamente. Sí, totalmente de acuerdo. Luego, por otro lado, tiene independencia con respecto a, digamos, que tiene oficios en el que, bueno, donde el que puede disfrutar no se sabe, pero de alguna manera trabajar el campo tiene su beneficio, tiene beneficios muy, muy buenos. Pero es verdad que como dice Gregorio, es un trabajo muy duro, pero que trae también satisfacción, a eso me refiero. Sí, ¿no? Y el tener tu independencia económica, sobre todo, o sea, que es un tema fundamental y además para muchas mujeres, ¿no? El no depender de alguien para poder satisfacer. Ella tiene trabajo y además tiene alimentos del huerto, ¿no? Entonces tiene una independencia económica. No depende de su marido económicamente y eso es algo positivo. ¿Y su salud psicológica? Es decir, no sé, tampoco nos ha referido. ¿Aquí qué le preguntaríais para saber cómo es su salud psicológica? Si fuerais médicos de cabecera o médicas. ¿Qué tal se lleva, por ejemplo, con la familia? Con las hermanas en este caso. Pero tú quieres saber cómo es su salud psicológica. ¿Qué es lo que quieres saber? Queremos saber si está deprimida, si tiene estrés, si tiene ansiedad, ¿no? Sería como ver un poco más esos estados de salud, ¿no? Y claro, para saber eso le preguntaríamos, porque fijaros que está interconectado, la salud psicológica está relacionada
si a lo mejor no está agobiada porque de pronto tiene que operar a un hijo, no tiene ingresos, ¿no? O sea, que al final todo está interrelacionado, ¿no? La salud psicológica está interrelacionada con los otros ámbitos de la vida. Pero bueno, le preguntarías por su vida social, ¿no? Lo psicológico está relacionado con lo social. Yo le preguntaría, así como yo tengo tampoco de médico, yo que no soy capaz de... Pero bueno, yo le preguntaría, oye, Rosa, ¿a ti qué te preocupa? ¿Qué es lo que sientes cuando te acuestas y piensas que has hecho durante el día? O cuando te levantas y dices, tengo que afrontar una situación determinada. ¿Te sientes bien? ¿Tú te sientes contenta contigo mismo? ¿Ves que lo que estás haciendo te satisface o hay algo que te está ahí enconando y te tiene preocupada? Entonces ese tipo de pregunta a lo mejor le hace a ella sacar de por sí, sin querer, los conceptos que podríamos asignar a esta salud psicológica. Si ahora, por ejemplo, ahora mismo Rosa pierde el trabajo, imaginaos que pierde el trabajo, y tiene que hacer frente, pues eso, porque hablábamos de que el acceso a la sanidad de calidad también es algo muy relacionado con la salud, y no tiene derecho, de pronto tiene un problema de boca, ¿no? Y tiene que hacer un gasto fuerte para un tema de salud, ¿no? Y tiene que ver por qué ha perdido el trabajo. Y llega a la consulta con un estado de ansiedad, de depresión, está muy exaltada, ¿no? Generalmente muchas veces lo que ocurre muchas veces es que se piensan, ¿no? Muchas veces lo que se hace es medicalizar, es la respuesta más rápida, pues tómate estas pastillas para dormir, tómate este tranquilizante, ¿no? Pero si de pronto miramos, o sea que realmente la medicina primaria podría hacer un trabajo muy importante si se interconectara con el trabajo sociales, ¿no? Con otro tipo de... Porque al final la salud, a lo mejor esta mujer lo que necesita es pues que la vuelvan a reincorporar en el trabajo, ¿no? Y no que la des una pastilla para que duerma o para que no se estrese, ¿no? O sea, como que esto es algo que le ocurre a muchas mujeres que están sobremedicalizadas. Lo ha comentado Marta en este personaje no se ve mucho, pero sí que se verá en otros si nos da tiempo. Pero hay una en general, la respuesta a corto plazo más rápida y más efectiva es la medicalización, que además tiene que ver con todo un negocio farmacéutico, ¿no? O sea, que no es baladí. Y que es verdad que muchas veces llegamos como que hay unas estrategias de salud que son más de atajar cosas y no de prevenirlas. O sea, que a lo mejor hay que ir también buscando, o sea, que antes de que tú llegues a enfermar y a ponerte realmente mal, habría que ver preventivamente, ¿no? Ese sería un papel también desde la medicina primaria o desde una salud comunitaria, ver qué factores están influyendo en tu vida que te van a generar un problema grande de salud, ¿no? O sea, antes de que llegue, ¿no? Poner los remedios, ¿no? Desde la prevención. Si queréis, pasamos a otro personaje. Vamos a pasar a otro. Yo creo que sí. Mientras los vas poniendo, como cerrar que este personaje lo habíamos puesto un poco para ver que uno de los factores que influyen en la salud integral, en la salud laboral, en la salud física, en la salud integral, puede ser algo tan abstracto como unas políticas económicas o como un tipo de producción industrial, ¿no? De producir cultivos de bananos, ¿no? Porque los pesticidas, las enfermedades no se sabe cuál es el origen, no se sabe si el cáncer y la leucemia está directamente, o sea, a veces es difícil de discernir, pero si hay muchos cánceres en una población y están muy expuestos a productos contaminantes, pues a veces sí se sacan esas comparaciones estadísticas y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay un vídeo del PowerPoint que os íbamos a poner, pero que no da tiempo, pero que lo tenéis en la bibliografía, donde se habla del Tratado de la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Entonces hablan cómo las políticas arancelarias que van a promover la exportación de carne de un continente a otro, lo que fomentan es la deforestación, lo que fomentan son los monocultivos y el uso intensivo de agrotóxicos, y que todo esto influye directamente en la salud, bueno, en el medio ambiente evidentemente y en el cambio climático, ¿no? Porque al deforestar y al contaminar pues se emite CO2, pero también la salud de las personas. Entonces, como algo macro, como algunas decisiones puede tener repercusión en la salud directa de las personas. ¿Y qué estrategias podría poner una persona ante esta situación? Pues evidentemente ella pues tiene que ver cómo mejorar su salud, cómo estar bien, pero muchas de las soluciones pueden ir desde
desde la salud comunitaria que ha dicho Soraya, ¿no? De ser consciente de qué influye en tu salud, tomar medidas, organizarte con tus compañeras, tener amigas, salir, intentar tener otros incentivos en tu vida y también organizarte para exigir derechos laborales, por ejemplo, ¿no? O sea, eso también es parte de la salud. Eso son también estrategias que se podrían realizar, ¿no? Y eso como la afectada, pero si ya no eres la afectada y eres, pues por ejemplo, el gobierno o el municipio o el tal, pues si tú quieres proteger la salud de las personas, no basta con acceso a servicios sanitarios o con acceso a medicamentos, sino hay que ver los orígenes y garantizar que no se estén vulnerando los derechos de esta forma, ¿no? Vale. Muchas gracias, Marta, porque también el enfoque global es parte de este enfoque integral de la salud. O sea, que existe, tenemos poder para cambiar cosas, porque no es todo algo abstracto, pero es que tiene que haber cambios globales, ¿no? Y hay responsabilidades, o sea, lo que comemos, lo que consumimos, cómo nos movemos, cómo viajamos, tiene impactos en la salud también de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues también asumir las responsabilidades que hay norte-sur. Voy a poner, porque ya no nos va, por si no nos da tiempo solo a hacer dos personajes, voy a poner como un poco un personaje que sería de la periferia de un país del norte. También un personaje, este es un personaje también, vamos a analizar los dos que hemos puesto un poco un diagnóstico con más condicionantes negativos, pero bueno, a ver si somos capaces de ver también algunos, por lo menos de ficcionarlos, ¿vale? Entonces voy a leer el caso de Felisa. Felisa, desde que se casó hace 38 años, se ocupa de las tareas de la casa y del cuidado de sus 4 hijos. Es la típica, entre comillas, ha sido como la típica que se la llamaba antiguamente ama de casa, ¿no? Ahora el barrio donde vive, un barrio periférico a las afueras de Madrid, está bien comunicado, pero cuando llegó recién casada no había tren y se sentía muy aislada de sus redes sociales y familiares. Hoy Felisa se ha hecho un grupo de amigas en el barrio con las que queda cada semana para charlar, pasear, tomar algo o ir al cine. Hace 10 años Felisa empezó con la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva. Sentía que se había intensificado el dolor de sus articulaciones. Se sentía cansada continuamente y deprimida. El médico de cabecera le recetó antidepresivos y relajantes para dormir. Hace 5 años, su marido Juan tuvo un accidente y se quedó tetrapléjico. Además de todo lo que... Hemos puesto igual una mirada... Este es un hecho real además, pero aunque parezca así muy exagerado. Además de todo lo que supuso el accidente, la incertidumbre, el miedo, el dolor, el día a día es complicado. Ya están estables en casa, con una rutina, pero tienen problemas económicos para poder garantizar los cuidados diarios de Juan. Como tiene más de 65 años, no puede optar a ir a centros de día adaptados de la Comunidad de Madrid, porque estos centros de día adaptados solo son para menores de 65 años. Si eres mayor de edad, tienes que ir a un centro de mayores que no están adaptados en su barrio. Pero sí le han concedido la ayuda a domicilio, la máxima para gran dependiente, 70 horas al mes, de lunes a viernes. Esto supone que una persona va a tu casa en torno a 2,5 horas al día y que ayudan a Juan a levantarse, le dan el desayuno y le asean. El resto de la ayuda se la tiene que proporcionar su mujer o sus hijos. Cambio el nombre. Entonces, preguntas para la reflexión. Bueno, un poco cómo pensáis que es la salud física. Se han ido como vertiendo, podéis leer... Si queréis releerlo otra vez, ¿no? Pero algunas cuestiones que creéis que afectan a, bueno, físicamente, que no tienen por qué ser biológicas, pero afectan físicamente a su salud. Puede estar cansada, ¿qué cuestiones tiene físicas? O ha tenido, ¿vale? Bueno, es un caso, por desgracia, muy normal, muy común, ¿eh? Advierto porque me consta y lo tengo alrededor y además es bastante fastidioso y hay un montón de condicionantes para la vida de ella, eso está claro. Y esa salud física, por más que ella quiera, por más que le gustaría abrirse un poco más y estar un poquito más, por ejemplo, ¿por qué no? Cualquiera sabe, a lo mejor le encantaría ir al gimnasio y estar un poquito en forma, pero ese sentido de el dolor en las articulaciones y todas esas cosillas que le ha tenido que soportar por el tema, por desgracia, de la menopausia y la terapia hormonal que le implica a las mujeres en general, pues eso le da una salud física bastante limitada, por tanto, malo.
Hay un comentario en el chat que no los estaba mirando, perdón, de Yus. Yus habla de que está estresada y tiene una sobrecarga de cuidados, ¿no? Esto es también poner el acento en las cuestiones de género, ¿no? O sea, que el género y los roles que tenemos en nuestras vidas y sociedades también... ¿podéis apagar el micro a alguien que tiene...? Eso, gracias. O sea, que interesante, ¿no? Podéis participar por el chat o hablando, ¿vale? Si os sentís más cómodas y cómodos por el chat, pues habláis por el chat. Pero, bueno, interesante lo que dice Juan, que no es un caso tan extremo, sino que es como que le resuena, ¿no?, en su vida. Y lo que dice Yus, que hay una sobrecarga del trabajo de cuidados, primero porque se ha encargado de los cuidados en la casa, y en el momento en el que hay una sobrecarga mayor y algo tan intenso como tener una persona altamente dependiente, además con unas ayudas limitadas, porque aunque te han ofrecido, imaginaros en otros sitios donde ni siquiera hay ayuda a domicilio. O sea, no me quiero yo imaginar, o imaginaros si esta mujer, también podríamos hablar de su territorio, ¿no? Cómo afecta el territorio. Si de pronto vive en un edificio que no está adaptado, si vive en un portal que puede salir, si las calles son accesibles, o sea, todo eso va a afectar a tu calidad de vida, ¿no? El medio ambiente no es solo que haya arbolitos al lado de tu casa, ¿no? Es como el medio en el que vives, ¿no? O sea, que también podríamos hacer un análisis del medio ambiente en el que ella puede salir a pasear, si a lo mejor la persona tiene que estar en la casa, el marido pues saldrá cuando le puedan sacar, porque no puede salir por sí mismo, ¿no? Pues que pueda tener, bueno, que es importante, ¿no? A lo mejor más importante para él que tenga, por ejemplo, unas buenas vistas, o que tenga un entorno que no haya mucho ruido, porque si vas a estar en casa, por lo menos que sea agradable, ¿no?, lo que tienes. Pero bueno, que estoy hablando mucho. ¿Qué más cuestiones vemos de...? Bueno, yo el punto que le veo, el único, bueno, no el único, pero uno de los pocos puntos positivos que se puede decir, mira, esto al menos es que tiene un grupo social formado y que tiene actividad, no es solamente un grupo social así inerte, sino más bien que está haciendo actividad, lo que favorece, digamos, su salud social, por decirlo así, ¿no? Y creo que esto, por desgracia, si decís que es un caso verdadero, pues por desgracia veo que es casi el único punto, salvo el hecho de que también parece que sus hijos vienen a ayudarle también, y bueno, pues entiendo de que si se proyecta uno dependiendo de la relación que tiene con sus hijos o hijas, entiendo que puede ser también algo bueno, beneficioso estar en familia, a pesar de que, aunque sea para ayudar al padre o al marido en este caso, ¿no? Pero poco punto positivo veo yo en cuestión de salud en la descripción que existe, salvo estos dos. Sí, fundamental el tema de las redes sociales o de asociaciones que estén trabajando, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes un problema, en este caso no es una enfermedad, porque es un accidente que ha tenido, pero bueno, sí que hay asociaciones de personas con discapacidad, ¿no? Como que muchas veces es fundamental que haya redes de personas que están viviendo en tu misma situación, ¿no? Para sentir que lo que te ocurre a ti le ocurre a más gente, y que esa gente vive y tiene estrategias, ¿no?, de supervivencia. Y esto con todas, ¿no? Con las enfermedades feminizadas, que hay muchas personas ¿no? Muchas mujeres que tienen, o sea, como que tienen enfermedades que a veces no se han diagnosticado, y es importante de pronto que se diagnostiquen. Lo oigo fatal. Marta, ¿puedes estar al tanto del micro? Vale. Es que como estoy con... que es fundamental, sí, lo que decía Guillermo, de las redes sociales. También había algunas cuestiones al principio. Barrio bien comunicado, ¿dónde lo meteríamos? ¿Cómo favorece que sea un barrio bien comunicado? Aunque es un barrio periférico, antes no tenía tren, y eso sí que en un momento pues le hizo sentirse aislada, ¿no? Y a lo mejor eso te puede generar estrés, te puede generar depresión, pero ahora es un barrio bien comunicado, y eso sería un condicionante positivo, ¿no? Un atenuante. El hecho de que tengas, incluso a la hora de moverte para los servicios básicos, ¿no? Sobre todo cuando tienes una movilidad reducida, que haya proximidad y que haya buena comunicación es mucho más importante, ¿no? Es importante para todo el mundo, pero más cuando tienes una movilidad reducida, ¿no? Entonces, esto sería un atenuante. No vive de pronto en un pueblo por ahí perdido, que no tiene los servicios cerca, ¿no? O sea, que eso también sería algo por rescatar cuestiones positivas.
Luego también habla de una cuestión interesante que dice que empezó con la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva. Y que eso sí que provocó, o sea, igual hemos juntado muchas cosas en este personaje, pero es para que veamos también cuestiones que afectan también, que es interesante tener una mirada de género en la salud, porque un hombre no tiene menopausia. Entonces, si no analizamos la menopausia, que está además invisibilizadísima, parece que es un tabú, y la menopausia, porque es algo que le ocurre a todas las mujeres y que además tiene y como había que, ¿no? Como que socialmente se ha considerado algo que hay que tapar o que hay que, ¿no? Bueno, que hay que aplicar, por ejemplo, ¿no? Las terapias hormonales sustitutivas han tenido muchos impactos secundarios en las mujeres, esto es algo que está cambiando, pero bueno, esto sería, bueno, no sé si queréis hablar, que estoy hablando yo todo el rato, pero este sería, ¿con qué podría estar relacionado esto de sentía dolores en las articulaciones, se sentía cansada? O sea, esto que se hace, ¿no? Lo que hablábamos antes de recetarte antidepresivos y relajantes para dormir, cuando a lo mejor la causa es que estás usando una terapia que no te sirve, ¿no? Y que te está contaminando el cuerpo. Marta, no sé si quieres añadir algo. Sobre esto no, pero en el chat pone que hablan de otra cosa. Si quieres la introduzco. Vale, sí. O sea, bueno, para matizar lo que tú has dicho, de eso hablaban la medicina con perspectiva feminista, las salas dones per la salud en Barcelona, en Cataluña, pues hablan mucho de la medicalización del cuerpo de las mujeres y cómo muchas veces la menopausia se ve como una enfermedad, no se patologiza. Y es verdad que la menopausia a veces genera síntomas incómodos, a veces genera malestares. En ocasiones son malestares bastante desagradables, o sea, como que sí que hay que atender farmacológicamente, pero de lo que se habla es que no es para nada en todos los casos, no es para nada en la misma intensidad y, sin embargo, durante mucho tiempo se ha abordado de la misma manera, de manera universal para todas las mujeres, ¿no? La terapia hormonal sustitutiva se daba para quitar estos síntomas, para atrasar la llegada a la menopausia, ¿no? Como si fuera mala. Entonces, muchas veces es algo más de concepción, es más social, porque cuando una mujer atraviesa la menopausia, vive la menopausia, la experimenta, pues vivirá diferentes cosas y algunas serán buenas y otras serán menos buenas y alguna, si es muy molesta, pues habrá que atenderla, pero no de manera sistemática, ¿no? Y lo que se vio es que después de dar la terapia hormonal sustitutiva durante mucho tiempo, pues que tenía más perjuicios que beneficios, ¿no? Ya creo que es algo que no se hace o no se hace tanto. Entonces, luego hay otros dos, saliéndonos de este tema, hay otros dos comentarios. Jus habla un poco de lo que tú decías, de cómo le afecta lo de la movilidad en un entorno que tiene cercanía y acceso, entonces dice que facilita su movilidad, ¿no? Vivir en un entorno cercano y accesible. Y luego Manuel habla de que la salud integral, promoviendo la autorrealización, ¿cómo dice? Que su salud integral mejora, entiendo, promoviendo la autorrealización que recrea el sentido de comunidad a través de la ayuda mutua, de los cuidados, desde el diálogo de sentires, haceres, saberes. Manuel, no sé si está ahí y lo quieres explicar un poco mejor, pero yo entiendo que su salud integral mejora, ¿no? Con la comunidad, con todas estas relaciones. O sea, que cuando la salud social mejora por estos condicionantes de relaciones sociales, de ayuda mutua, de apoyo, de amistad, cuando fomentas esos condicionantes atenuantes, pues tu salud social mejora y tu salud integral, por tanto, mejor, ¿no? También las mujeres, las personas cuidadoras, que son sobre todo mujeres y además cada vez más mujeres, cuando están dentro del hogar aquí en España, pues, pero cuando contratas o lo externalizas son mujeres migrantes, pero sí que tienen mucho estrés, o sea, como que tienen unos cuadros, tienen una salud, cuidar a otras personas, sobre todo si eres interna o eres la esposa de alguien que se ha quedado paralítico, es un trabajo que no tiene límites. Entonces, afecta muchísimo a la calidad, a la salud de las personas, de las cuidadoras, y hay también una sobremedicalización. O sea, hay muchísimos antidepresivos que toman las cuidadoras y tienen eso, afecta a su calidad del sueño y a desarrollar toda una serie de patologías, ¿no? Pero es interesante ver la cantidad ¿no? Había un estudio que publicó el diario.es sobre la cantidad de fármacos, ¿no? que consumen las cuidadoras.
Claro, es que al respecto sí que salió eso, en la noticia que tú dices del diario, hablaban de las cuidadoras de personas que padecían Alzheimer, como el 90% se medicaba, no me acuerdo la cifra, pero era algo así como el 90% se medica, ¿no? Decía la noticia. Y cuando mirabas las cuidadoras, las personas que cuidaban a enfermos y enfermas de Alzheimer eran en su inmensa mayoría mujeres, ¿no? Evidentemente cuidar a una persona durante años, durante muchos años que tiene Alzheimer es muy doloroso, probablemente te genere cuadros de ansiedad, probablemente conlleve mucho sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que si la solución solo se pone a es que el problema lo tienes tú, porque esto genera mucho sufrimiento, te vamos a dar fármacos, pues es una mirada muy limitada, ¿no? Si lo miras desde, vale, es que esto es muy doloroso, esto es así, pero ¿cómo lo estás realizando, no? Estás tú sola en casa, eres la única, además tienes otro trabajo o no tienes otro trabajo, no tienes apoyo institucional, no tienes apoyo económico, no tienes apoyo comunitario. Entonces, si se enfoca de otra manera, las soluciones son otras. Porque ¿qué se puede hacer, ¿no? para paliar, para mejorar la salud de todas las personas que cuidan? Pues para empezar, dar apoyo económico, dar apoyo de manos que ayuden al cuidado, ofrecerle formas de que su otra salud mejore, ¿no? Espacios de encuentro con otras personas, familiares, asociaciones. O sea, hay muchas formas donde la responsabilidad no cae sobre la propia persona, ¿no? O sea, ahí tenemos como colectivo humano, como sociedades, como mucho que pensar y mucho que exigir para mejorar la salud de las personas, ¿no? Aquí han hablado, por seguir leyendo lo que dicen en el chat, Manuel, y me imagino que habla ya de las estrategias, ¿no? Y de cómo paliar, ¿no? Que son grupos de personas facilitadoras para el cambio de vida alternativa que vayan sustituyendo a las personas funcionarias que reproducen el sistema convencional. Bueno, o sea, como que estamos pensando, ¿no? También buscando como alternativas y futuros deseables y claro, o sea, la búsqueda el acceso a servicios públicos de calidad universales es fundamental, sobre todo cuando tienes una gran dependencia o tienes pues, una discapacidad, ¿no? Pero también es importante, ¿no? La vida comunitaria, es que iba a decir algo y se me ha olvidado, pero es fundamental también, ¿no? Otra serie de cuestiones, pero no sé qué iba a decir, se me ha ido. Pues mientras te acuerdas, me estabas recordando la idea, a mí sí me gustaría hacer hincapié en que, como veis, la salud de las personas es muy diferente de una a otra, ¿no? Porque depende de todos los condicionantes. Pero la salud de una misma persona también cambia, no es estática, es algo que evoluciona con el tiempo, que cambia con los condicionantes. O sea que es verdad que en este ejemplo, ¿no? Una persona que es tetrapléjica, pues tiene unas dificultades, ¿no? para realizarse, pero su vida puede ser completamente diferente si tiene un buen entorno, vive en un buen entorno, tiene relaciones sociales, tiene buenos accesos a recursos sanitarios, si es escuchado, ¿no? Si le tratan bien, si le informan de las cosas, ¿no? Eso también se habla mucho y se reivindica mucho, ¿no? Entonces, todas estas cosas mejoran la calidad de vida de las personas y pueden cambiar, ¿no? No son condicionantes que sean ya para siempre, es que mi salud es así. Es que las cosas pueden cambiar, se pueden exigir y nos debemos encaminar a eso, ¿no? Que es al fin y al cabo de lo que pretendemos en este curso, ¿no? Si queremos imaginar otra sociedad, venga, pues ¿qué podemos hacer? Pues hay pequeños cambios que pueden hacer muchas cosas. Sí, ya sé lo que iba a decir y ya hemos llegado a la hora, pero Marta hablaba en uno de los bloques de la diapositiva de la crisis de los cuidados, ¿no? Que es un concepto así como que la crisis de los cuidados tiene que ver con, pues eso, con muchas cuestiones que vemos aquí, ¿no? O sea, pues como los recortes sociales, la falta de políticas públicas que pongan los cuidados en el centro, pero además tenemos una población envejecida, tenemos trabajos muy precarios que no nos permiten conciliar o trabajos muy estresantes, ¿no? Hay como muchas cuestiones que están generando y ahora tenemos pues eso, un ambiente que si vives en una ciudad, pues todo, ¿no? Todo lo que hablaba Marta de la falta de calidad del aire, ¿no? Y toda la cantidad de muertes prematuras que hay. Hay una crisis de los cuidados en todos los sentidos, ¿no? Y entonces la respuesta tiene que ir también en todos los sentidos. Y bueno, nos hemos quedado en solo 2 personajes, teníamos 2 más también para salir también de la cuestión binaria, bueno, personajes del norte, del sur, periferia, personajes trans. Si os interesa, nos damos las fichas para quien quiera realizarlas y practicar la mirada de salud integral. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo antes de irnos. Sí, bueno, solo el material que
habéis comentado, pues un enlace no sé dónde, un libro no sé qué, cositas así. ¿Eso dónde lo miro? ¿Dónde lo busco, Soraya? Mira, Soraya, a lo mejor me puede enviar, o si no está hecho ya, creo que lo he enviado, pero no Nos sé podemos si... enviar las presentaciones, no se las hemos enviado todavía a Guillermo. Pues si me envía la presentación, ya luego yo la subiré, mañana subiré los vídeos y de la sesión anterior y de esta sesión, junto con la bibliografía en la plataforma, ¿no? Juan, tú Fenomenal. tienes acceso a la Eso es. plataforma, entiendo, con lo cual ya simplemente acceder a la plataforma y ya entrar y mirar todo eso. En la presentación tenéis algunos links y luego en la bibliografía básica que os entregamos. ¿Vale? La plataforma aula virtual, ¿no? Eso, aulavirtual.mrtv y luego tiene las claves y demás, sí. Sí. Vale, y también que hacerse un autodiagnóstico una persona sola a tu salud, ¿no? De pronto pararte y decir, ¿cómo es mi salud física? ¿Cómo es mi salud psicológica? ¿Cómo es mi salud económica, laboral? Es interesante, ¿eh? O sea, que os invito a que hagáis ese ejercicio y a que veamos también qué condicionantes, cómo afecta el medio ambiente, cómo afecta las relaciones de género, nuestra vida social, a esa calidad de vida y a esa salud. Soraya, si me permites un minuto, es que como no ha dado tiempo a otro personaje, y yo he pasado muy rápido por las diapositivas que iban asociadas a los personajes, además de todo lo que hemos dicho, hay que pensar cómo influye a veces la legislación. Algo tan que nos parece como tan... Ahora que se está poniendo en duda la ley del aborto, por ejemplo, o que ha sido muy discutida la ley de la transexualidad, pero es que podemos pensar también en la ley del divorcio, en la ley de la eutanasia, en la ley... Todas las leyes que se imponen, ¿no? O que pues afectan directamente a nuestra salud. Porque si no nos dejan abortar o si no nos dejan divorciarnos, si no podemos cambiarnos de sexo sin que nos patologicen y consideren que somos personas enfermas, pues todo eso también influye en nuestra salud, ¿no? Entonces lo tenéis en una diapositiva también pues para a la hora de hacer ese ejercicio que dice Soraya de verlo en vuestras propias vidas, también pensar un poco el marco político, el marco jurídico, el contexto en el que vivimos, cómo ha influido, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Ya nos estamos quedando en penumbra. Yo he tenido que encender la luz Es que yo estaba con la luz del sol. Y nada, que muchas gracias y nada, que os invitamos a que vengáis la próxima semana, que vamos a ver ejemplos concretos de claves ya ecologistas y feministas en proyectos concretos en los que participamos y luego vamos a hacer algunos estudios de caso, también para vuestras organizaciones. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, adiós. Chao. Y salud.